Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda plática de hoy, martes 13 de julio, del verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Es realmente un placer, un honor tener a la doctora Patricia Juárez Camacho, quien es investigadora del Departamento de Innovación Biomédica del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, mejor conocido como el CICESE, y la doctora pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo su maestría y su doctorado en Ciencias Bioquímicas por la UNAM y un postdoctorado en la Universidad de Virginia y la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Los estudios de la doctora Juárez abarcan los mecanismos moleculares de la metástasis ósea, con un enfoque en la caracterización de agentes inhibidores de las vías de señalización que son clave para el establecimiento y progresión del cáncer de mama, próstata, melanoma, así como otros estudios sobre cáncer y en enfermedades óseas, y lo cual es el marco para su conferencia de hoy, platicándonos también cómo es que se interesó en la investigación y su quehacer científico. Cedo la palabra a Daniel y a Paola, quienes estarán moderando esta sesión. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Paola de León. Soy estudiante de la carrera de Bioingeniería en la Universidad Autónoma de Baja California, en la ciudad de Ensenada. Doctora, tengo entendido que usted es miembro del cuerpo directivo de la Cancer and Bone Society y es embajadora de México en la American Society in Bones and Mineral Research. Le quería preguntar, ¿cuál fue su impulso para estudiar el cáncer? Hola Paola y hola a todos. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes hoy. ¿Cuál fue mi impulso para estudiar el cáncer? Híjole, esa es una excelente pregunta porque tengo que ser honesta. La verdad es que cuando empecé a hacer investigación no pensé que yo iba a estudiar el cáncer. En realidad, cuando comencé a estudiar vías de señalización. Entonces, la célula regula de una manera tan armoniosa las diferentes funciones celulares que cuando esto no funciona y se ven alteradas, comienza un cáncer. Entonces, al momento que estuve estudiando y vi esos tipos de mecanismos, no pude evitarlo. O sea, realmente me sentí apasionada por el tema y dirigí mis esfuerzos hacia allá. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Cedo la palabra a mi compañero Daniel. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Daniel Vivero Sánchez, soy estudiante de Medicina en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y mi pregunta, doctora, sería, ¿cuál ha sido su experiencia en la American Society for Bone and Mineral Research? Hola, Daniel. Muchas gracias por la pregunta. Híjole, pues bien fascinante. ¿Cómo les puedo decir? Ha sido una experiencia sobre todo de crecimiento. Y les voy a decir por qué. Yo empecé a estar en la American Bone Society cuando estaba de postdoc, justamente cuando estuve realizando mis estudios postdoctorados. Entonces, vamos a decir que estaba yo más pequeña. Entonces, además de más pequeña, pues era la única mexicana que estaba ahí. No, mi inglés, pues era bueno, pero no era así perfectísimo y me sentía súper intimidada cuando empezaba yo a ser parte de una sociedad tan grande y sobre todo a participar en cuerpos colegiados. Pero ¿qué creen? Uno crece, uno aprende. Y con los años ha sido realmente una experiencia magnífica en mi vida académica y también personal. Me ha hecho mucho más segura y aparte de eso, profesionalmente me ha hecho crecer en diversos sentidos. Haces mucho networking. Aparte de eso, participas de las decisiones importantes en ciencia, en el área de ciencia. Por ejemplo, los temas que se van a tratar en los mítines científicos, las personas importantes que se van a invitar, te invitan también a participar mucho, a moderar sesiones, por ejemplo, como ahora Daniel y Paola. Y aparte de eso, o sea, tienes un acceso tremendo a un montón de cosas. Entonces, en el futuro, yo recomiendo que si tú puedes participar en una sociedad científica, es algo realmente muy bueno académicamente y también personalmente para tu vida. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por contestar nuestras preguntas. Y les tenía un comentario a los participantes. Los moderadores vamos a estar poniendo reflexiones en el chat, simplemente con el fin de motivar su participación. Le cedemos la palabra, doctora. Muchas gracias.
Pues chicos, o sea, no me esperaba estas preguntas al principio, pero ha sido perfecto porque es el antecedente para que les cuente la historia de hoy, que espero que estén listos para escucharla. Bueno, pues si todo salió bien, están viendo mi presentación, nada más puede alguien confirmar, por favor. Sí, se ve muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues fíjense que justamente voy a empezar con esto del Hecho en México, justamente retomando la pregunta que me hizo Daniel. Y les voy a decir por qué. Cuando yo realicé esta presentación por primera vez, cuando yo tuve que hablar de mi historia en ciencia y en academia, justamente fue en el ASBMR. En el ASBMR, o sea, me invitaron en la parte de diversidad. Es muy importante para ellos saber cómo extranjeros, o sea, logran hacer carreras en otros países y luego regresan a su país, pues a aportar también y cómo esta experiencia les sirve, ¿no? Entonces, eso justamente cuando yo pensé es, ¿de qué quiero hablar? Bueno, ¿de qué quiero hablar? Pues quiero hablar de que estoy hecha en México. ¿Y por qué? Porque justamente ustedes saben que cuando uno va pues a las compras y de pronto revisas la etiqueta y dices, a ver, ¿en dónde está hecho? Pues hecho en tal lugar, ¿no? Y pues yo estoy hecha en México y les voy a decir por qué. Porque yo estoy súper, súper orgullosa de que toda mi carrera, o sea, me refiero a mi maestría, o sea, mi universidad, mi maestría y mi doctorado, o sea, los hice en México. O sea, me siento completamente un producto mexicano, o sea, un producto mexicano y un producto de calidad. O sea, y eso me enorgullece enorme y justamente por eso titulo esta plática Hecho en México, porque después la academia también te lleva por otros lugares, por ejemplo, en los postdocs o viajas a otros lugares, pero entonces ya no eres únicamente tú, sino eres una persona que representa a tu país, que ha sido hecho en México y con un montonal de orgullo, ¿no? Y bueno, pues les voy a hablar un poquito acerca de cómo pasó esto y aparte de eso, pues, qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio en el área de cáncer y hueso. Comenzaré primero, déjenme tantito, aquí está. Comenzaré diciéndoles en dónde estamos. O sea, yo vivo en Ensenada, Baja California, como Paola, porque ella está en la UABC, pero yo estoy ubicada aquí, sí, se los juro, aquí. O sea, justamente aquí, en esta parte, en la cima del cerrito, ahí se encuentra CICESE. CICESE está completamente frente al mar. Ahora les voy a decir en dónde está la escuela de Paola. Ella está por aquí. O sea, es casi somos vecinas. ¿Qué tal? Y bueno, algo que es bien bonito, o sea, es de que nuestro laboratorio tiene vista al mar, es realmente un clima fantástico. Y aparte de eso, pues en CICESE es uno de los centros CONACYT. Recuerden que tenemos 24 centros CONACYT en México. Y bueno, pues somos unos de los privilegiados. En CICESE se hace investigación multidisciplinaria en muchas áreas. En el área en donde yo estoy es la división de biología experimental y aplicada y tenemos varios posgrados. Los posgrados que están es como biomedicina y nanotecnología, biotecnología, microbiología, ecología de la conservación en diversas áreas también. Otra cosa importante de contarles de CICESE es que está muy cercano a la frontera. Entonces, aquí estamos más o menos como a una hora y cuarto de Tijuana y pues por lo tanto San Diego, que pues únicamente está al cruce. Esto hace que sea bastante interesante nuestro centro porque tenemos mucha colaboración también pues con universidades que están en la frontera, ¿no? Entonces, pues he estado aquí en CICESE desde hace 7 años, o sea, justamente mañana, el 14 de julio, cumplimos 7 años, perdón, de haber llegado a Ensenada, a CICESE y de tener la oportunidad de abrir y tener mi propio grupo de investigación. Imagínense, 7 años, wow, ¿no? Estoy teniendo problemas para pasarla y no sé por qué. Bueno, pero fíjense que en la historia de Érase una vez, pues sí, Érase una vez una mexicana. Así de fácil. Esta mexicana tiene raíces veracruzanas porque soy de Veracruz y realicé mi licenciatura en la Universidad Veracruzana, pero fíjense que me he dado cuenta, como les decía al principio, que muchas veces tú empiezas en un lugar, pero a medida que tú vas cambiando y vas hacia otros lugares, pues entonces te vas adicionando. Y ya no soy únicamente veracruzana, sino también estuve en el DF, entonces soy un poquito chilanga. También estuve viviendo pues en Estados Unidos, así que también tengo mi toque pocho un poco. Y aparte de eso, ahora que vivo en Baja California, pues ya soy completamente una baja veracruzana. ¿Qué tal? Pero donde vayas, pues siempre, pues como les digo, pues sigue siendo una mexicana. Mi cita es esta, o sea, pueden ver aquí, ahí está. Esta es mi ficha gráfica, o sea,
Estoy casada, tengo 2 perros, tengo 2 gatos, soy investigadora y soy bioquímica de formación. Esos son mis logros académicos. Propio grupo desde hace 7 años. He graduado en 7 años, he graduado 3 estudiantes. Aparte de eso, de posgrado, de maestría y doctorado. Aparte de eso, tengo varios artículos publicados, capítulos, citas. Ustedes saben que en investigación, pues tu productividad es muy importante y se mide en las aportaciones que haces tanto en estudiantes graduados como a la sociedad. He tenido varios proyectos aprobados de CONACYT y también algunos internacionales para poder financiar mi investigación. Y aparte de eso, pues como les digo, acá el súper orgullo de que he sido seleccionada para participar en cuerpos académicos, no únicamente para leyes BMR, también, por ejemplo, la Sociedad Americana de Cáncer y Hueso, o sea, también soy una de las partes importantes en el board científico. Y aparte de eso, recientemente me integré al AFMRS, que es una sociedad súper interesante. Es una sociedad que lo que hace es la sociedad de la federación. Cada vez que escucho la federación, pienso que estoy completamente en las películas, la federación como Star Wars, completamente. Esta sociedad lo que hace es que dirige a todas las sociedades, tanto americanas como europeas, en el área de hueso y enfermedades musculoesqueléticas. ¿Qué les puedo decir? No, hombre, me siento así súper wow cuando atiendo a ese tipo de reuniones, estoy en ese tipo de juntas, así me siento bien soñada. La verdad es que es toda una experiencia estar en reuniones en donde tienes que, puedo decirles, 20 países de diferentes lugares. Eso sí, algo muy importante es que me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana porque por los horarios para poder coordinar ese tipo de reuniones es bastante difícil. Pero bueno, esas son las cosas que suceden y después les quiero contar un poco más. Tengo logros del corazón, los logros del corazón, o sea, porque los académicos son importantes, pero los del corazón siempre van a ser también muy importantes. Canto, estuve cantando cuando estuve en Indiana, o sea, fui parte del Indianapolis Symphony Corps, bastante bueno, bastante profesional, y tuve el placer de hacer ciencia en las mañanas y por las noches ir a los ensayos y cantar los fines de semana con la Orquesta Sinfónica de Indianapolis. Aparte de eso, he buceado en las Bahamas 20 veces. No se la crean, no es que haya yo ido 20 veces a las Bahamas, sino que fui a un tour en donde era toda la semana buceabas 4 veces, entonces 4 por 5, 20, pero es un logro, ¿no? Aparte de eso, pues tengo el placer de haber corrido 3 medios maratones. Tengo que ser honesta, ahora ya casi no me da tiempo de correr, pero lo he hecho y en mi bucket list está, algún día voy a correr un maratón completo. O sea, acuérdense de eso para cuando sí nos vemos en el futuro. Esa soy yo. Esa soy, ¿cómo me visualizo? Me visualizo cuando estoy enfrente dando una conferencia. La verdad es que me encanta platicar, me encanta contar acerca de lo que hacemos y esa soy yo, con esa mirada alta y dando una conferencia. Pero fíjense que también soy esta, o sea, donde estoy bailando, también me gusta bailar como buena veracruzana. Y aparte de eso, también soy esta, donde les presento a uno de mis gatitos, mi gato Viso y mi esposo. Entonces, si se dan cuenta, una persona está hecha de todas estas cositas y esa ha sido la fortuna que yo he tenido. Y bueno, no siempre fue así. O sea, ¿cómo fue que yo decidí pues estudiar una carrera en ciencias? Estoy segura que muchos de ustedes justamente están aquí en una super oportunidad con el verano científico, pues yo también pasé por ahí. O sea, en su momento, o sea, yo tuve muchos problemas para decir exactamente qué quería y voy a ser honesta, yo no sabía que yo iba a ser científica. O sea, en realidad yo quería ser todo. Yo quería ser pianista, yo quería ser cantante, yo quería ser psicóloga, bióloga, médico, bacteriólogo, nutrólogo. Alza la mano, ¿quién? O sea, ¿quién ha pasado por lo mismo? Porque estoy segura que muchos de ustedes así pasa. Y sobre todo en ese tipo de áreas que son de algún modo muy relacionadas, yo quería hacer todo. Pero pues había que decidirse. Entonces yo entré a la Universidad Veracruzana y decidí ser químico farmacobiólogo. Entonces fue una buena decisión. Pero pues fíjense que quien estudia químico farmacobiólogo, tal vez varios de ustedes están en esa posición, se darán cuenta que es una carrera bastante amplia, tiene diversas áreas y yo no me podía decidir exactamente cuál era mi área favorita. Y entonces adivinen qué pasó, no me lo van a creer. Sí, justamente. Esta chica es un producto de la Academia Mexicana de Ciencias, o sea, tuve la fortuna de ser veranita, por favor no vean la fecha, porque entonces me van a supercalcular cuántos años tiene de eso. O sea, yo atendí al 6º verano. ¿Alguno de ustedes me puede decir este verano científico qué número es? Me refiero a esta oportunidad que están teniendo de ser hacer verano de la investigación científica, ¿en qué número van?
Si alguien gusta prender su micrófono, pueden hacerlo, chicos. Yo sí lo sé. ¿Ah, sí? ¿En cuál? 31. ¡Ay, no puede ser! Por favor, no escuchamos nada, no puede ser. Sí, no, ya no quiero que me calculen la edad, por favor, pero ¿qué creen? Así fue esa historia. Yo fui veranita en el 6º verano en 1996. ¿Se pueden imaginar? O sea, si más o menos le calculan, yo estaba más o menos como a mitad de mi carrera. Estaba a la mitad de mi carrera en químico farmacobiólogo y yo vivía en Jalapa, en Veracruz, y me acuerdo que llegué toda súper emocionada, así de vi un anuncio, porque obviamente el internet estaba medio en pañales, ¿verdad? O sea, no era tan relacionado como ahorita. Entonces llegué súper contenta con mi papelito de quiero hacer esto. Entonces era un reto, primero, porque entonces no sé si ahora ustedes también tienen algunos este mismo problema, pero el semestre acababa después y yo me tenía que ir al verano antes. Entonces me tuvieron que adelantar todos los exámenes porque obviamente no iba a perder mi hermoso promedio, ¿verdad? O sea, uno trabaja muy duro por tener un buen promedio y no te podías ir nada más así. Entonces mis maestros me apoyaron y apliqué también, o sea, como ustedes, o sea, ya era un concurso completamente. Me sentí súper emocionada cuando me escogieron y por primera vez, porque junto con el verano científico fue la primera vez que yo salí de Veracruz. O sea, yo nunca había vivido en otro lugar, estaba yo en mi casa. De hecho, pues en ese tiempo, o sea, no había tantas oportunidades de hacer ciencia alrededor o las aplicaciones que había no eran completamente básicas, porque yo estoy más en un área más básica. Entonces, pues pueden imaginarse, mi verano científico lo hice en Cuernavaca, Morelos. Lo hice en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y totalmente pueden imaginarse qué pasó después de mi verano. Durante mi verano, bueno, les cuento muy rápido, o sea, durante mi verano lo que yo estuve haciendo estuve en el laboratorio de proteínas, en un laboratorio donde estudiaban las proteínas y fue así fascinante la experiencia. O sea, me acuerdo mucho porque por primera vez en la vida, porque en mi carrera no lo veíamos en ese momento, vi al DNA, vi DNA, o sea, hacía extracciones de plásmidos y vi el DNA pues en geles de agarosa, ¿no? Y en un transiluminador. Cuando lo vi así, cuando sentí esa experiencia, cuando estuve en el laboratorio, o sea, por primera vez en mi vida, o sea, yo salí del verano científico, yo regresé a mi casa y yo ya tenía claro qué quería hacer en la vida. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿y por qué haces investigación? Pues es justamente gracias a la Academia Científica, de la cual me siento muy orgullosa de ser un producto, gracias a este tipo de programas tan exitosos en nuestro país. Somos privilegiados, ¿saben? Muchos no tienen esta oportunidad y nosotros la estamos teniendo gracias a la AMC. Y bueno, pues después de eso, que yo hice mi verano científico, pues tenía que terminar mi carrera, ¿no? Entonces terminé la carrera y ya tenía clarísimo hacia dónde iba. Entonces, después de eso, lo que hice fue realizar una maestría y regresé al Instituto de Biotecnología. Estuve en la maestría en Ciencias Bioquímicas y tuve la súper oportunidad de estar con mi tutor, el doctor Alejandro Lagón, un tipazo en ciencia que me inspiró tremendo. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Pues con él, mi trabajo de maestría se logró publicar. Esta fue la publicación que salió, que fue la caracterización de un gene de pues una pequeña GTPasa, caracterizada en la vía secretoria de entamueva histolítica, alias acá las amibas. Entonces, esta es la foto favorita de mi paper. Entonces pueden ver, este es un trofozoito de una amiba y esos puntitos en verde, pues es la localización de esta proteína, que es una proteína que se encuentra en las vesículas, en pequeñas vesículas. Y bueno, pues este es el núcleo. Pueden imaginarse, o sea, a alguien en ese tiempo, o sea, en una maestría, realmente fue algo bien bonito esa experiencia. Y a pesar de que me encantaba la ciencia y esto, voy a serles honesta, yo en ese momento, yo sabía que me estaba en entrenamiento, que estaba en formación, pero yo todavía no me visualizaba que yo podía alcanzar y ser una científica como mis profesores. En ese momento, yo, o sea, lo único que tenía súper claro era que amaba lo que estaba haciendo y que me tenía que preparar muy duro para lo siguiente. Y después de ahí, siguiendo esa pauta, pues entonces me fui al doctorado. Y en el doctorado, pues fíjense que ahí me mudé. Cuando estuve trabajando sobre tráfico vesicular, me encantó. O sea, me encantó todo lo que es cosas de vías de señalización. Entonces decidí
que en mi doctorado iba a seguirle por ahí. Entonces elegí irme ahora al Instituto de Fisiología Celular en la UNAM. Ahora me cambié a vivir a la Ciudad de México y estuve con el doctor Fernando López Casillas, que pues él trabajaba y sigue trabajando también con TGF-beta, que es un factor de crecimiento y transformación fascinante. Entonces ahí yo lo que estuve haciendo es seguir trabajando con vías de señalización, pero ahora con TGF-beta, y lo que hice fue caracterizar un inhibidor de esta vía de señalización en un modelo in vivo, en un modelo in vivo en donde estos ratoncitos, o sea, tienen diabetes, y entonces estábamos evaluando a esta molécula como en base a un tratamiento. Aquí les muestro, este fue mi modelo de estudio durante el doctorado, es el ratón diabético de BDB. Lo que tiene es que tiene una mutación para la leptina es una proteína de saciedad. Entonces, al no tener esa proteína funcional, el ratón sigue comiendo y comiendo y comiendo, entonces es un equivalente a un modelo de diabetes tipo 2. Y bueno, pues después lo que hicimos fue darle un tratamiento, es un inhibidor de este TGF-beta que se encuentra aumentado en ese tipo de diabetes. Y pueden aquí ver un glomérulo, o sea, es la unidad, pues la unidad de los riñones, la unidad funcional. Aquí pueden ver, está el glomérulo, aquí pueden ver esta red intrincada para que pueda filtrar. Entonces, estas en condiciones normales. Abajo podemos ver cómo se veía un glomérulo de un ratón diabético. Podemos ver cómo está completamente, pues, no puede filtrar, o sea, pueden ver que todo esto rosadito está realmente impidiendo la buena filtración. Cuando nosotros estuvimos dando el tratamiento, ¡tarán!, pueden ver cómo, o sea, se empezó a hacer luz en los capilares y entonces el glomérulo respondía al tratamiento y podía volver a filtrar. Y bueno, pues todos estos tipos de estudios se complementan con parámetros de función renal, en donde pueden ver cómo estaban disminuidos, por ejemplo, la filtración, creatininas, todo esto, cuando están en tratamiento, perdón, están aumentados en cuestión, cuando están diabéticos, y cuando están en tratamiento, pues disminuyen significativamente. Entonces, esto fue mi trabajo de doctorado, esto fue lo que hice con TGF-beta. Y cuando yo terminé el doctorado, ahora sí tenía clarísimo qué quería hacer en mi siguiente paso. Mi siguiente paso iba a ser un postdoctorado, pero me había encantado tanto la vía del TGF-beta que ahora quería seguir estudiándolo. Este tipo de factor es un factor que es muy importante para mantener la homeostasis de tu organismo. Quiere decir que es multifuncional, o sea, es importante para tener un buen sistema inmune, por ejemplo, para tener una buena síntesis de proteínas, regula otras funciones, angiogénesis, proliferación, diferenciación celular, o sea, está en muchas cosas en tu organismo. Y como les decía, o sea, cuando tienes una enfermedad, este tipo de homeostasis pues altera, y este factor, el TGF-beta, se ve muy aumentado y cambia y produce cosas que no deberían de ser para la célula. Yo lo había estudiado en un setting de diabetes, pero entonces ahora lo que yo quise hacer es continuar mis estudios, pero ahora en un área de cáncer. Y ahí fue donde me seguí a estudiar cáncer. Y para hacerlo, entonces ya escucharon un poquito que estuve de postdoctorado, estuve en la Universidad de Virginia, en la Universidad de Indiana, y en este fue el momento en donde empecé a estudiar cáncer. Este tipo de cáncer no era un cáncer común, sino era en realidad, o sea, un cáncer producido o proveniente también por metástasis. Les voy a contar un poquito más adelante cómo se dan ese tipo de procesos. Esta es la Universidad de Virginia, o sea, por primera vez cuando fui a Estados Unidos, fue la primera vez que iba a Estados Unidos y ahí estuve en Charlottesville. ¿Qué les puedo decir? Preciosa la experiencia. La verdad es que Charlottesville es un college town, que le llaman. Eso quiere decir son pequeñas ciudades en donde principalmente es estudiantil, pero es bellísima la universidad. Además, para mí fue algo súper bueno, porque pueden imaginarse que era la primera vez que salía de México, y aunque yo ya había tenido la experiencia de vivir en otras ciudades y ya era valiente, porque tampoco es fácil, o sea, ahora imagínense irse a otro país. La verdad es que de vacaciones, pues precioso, ¿no? Pero ya vete a vivir varios
varios años ya no es tan fácil. Y bueno, pues resulta que estuve en Virginia y después de ahí me mudé a otra ciudad donde hice un segundo postdoctorado y estuve viviendo en Indianápolis. Indianápolis, una ciudad más grande, pero bastante bonita también y con bastante bondades, ¿recuerdan? Cuando estuve cantando fue aquí. Y bueno, después de eso les voy a contar un poco acerca del trabajo científico que estuve realizando. O sea, comencé, ahí fue donde realmente recibí esta formación. Y voy a hacer aquí una pausa para contarles. O sea, muchas veces uno pensaría que uno aprende una cosa y que tienes que ir completamente hasta el final para poder ejercerla. Y si se dan cuenta, en esta trayectoria que les he contado, en realidad yo empecé con un tema, después en la maestría estuve, bueno, durante la maestría trabajé un tema, durante el doctorado trabajé otro tema, y en el tercero, o sea, en los postdoctorados estuve trabajando un tema diferente. Entonces uno pensaría, pero ¿cómo? O sea, ¿qué me conviene más? Y lo único que les puedo decir en este caso es, no es que te convenga más, sino cada vez que tú aprendes algo nuevo, no estás olvidando lo anterior, sino te enriqueces un poquito más y un poquito más. Hay diferentes caminos. Hay personas, por ejemplo, que desde el principio han tenido la misma línea y es muy respetable y también tiene sus grandes ventajas, que siempre estar comenzando. Personalmente, ha sido en gran beneficio la oportunidad que he tenido de estar en otros lugares. Antes de comenzar con mi trabajo científico, no sé si tienen alguna pregunta. Por el momento no tengo ninguna pregunta en el chat, pero si alguien gusta prender su micrófono, si tiene alguna duda, puede hacerlo. Si no, no se preocupen, les seguimos y preguntamos al final o más a ratito. ¡Ah! Estoy viendo el chat. Estoy toda súper emocionada. Claro, reflexiones. ¿Han imaginado regresar al grado de científico de la academia como ponentes? Puedo decirles, es súper guau. Es súper guau. La verdad es que no solamente eso, sino que el año pasado me aceptaron como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. ¿Y qué puedo decirles? O sea, es un honor completamente. Es un honor porque para ser miembro de la Academia de Ciencias tienes que demostrar que realmente eres un buen científico. Entonces, imagínense nada más, o sea, cuando me pongo a pensar en esa pequeña que fui, que hizo un verano científico y que con muchas ganas y con mucha tenacidad, o sea, creció su carrera científica. Imagínense nada más que un día, o sea, llego y soy miembro de la Academia Científica. Y otro día me invitan a dar una conferencia a los chicos del verano científico. O sea, es una cosa hermosa, hermosa realmente para el corazón. Y sobre todo, puedo decirles que es ese sentido enorme de contribuir y retribuir lo que te dan, ¿no? O sea, en esa época, quizás nuestro país que invierte en este tipo de programas, quizás no se dan cuenta todos hasta dónde puede uno llegar, pero imagínense a cuánta gente influencian, a cuánta gente tocan. Realmente es una experiencia bastante linda. Ahora les voy a contar acerca de mi trabajo científico, porque para eso estamos aquí también, ¿no? Para escuchar ciencia y no solamente historias. Estoy teniendo problemas para pasar mis diapositivas, lo siento, pero espero que no haya sido tan caótico. Y bueno, pues resulta que hace 7 años, como les decía, estaba yo en Estados Unidos cuando alguien nos dice, ¿saben qué? Abrieron en CICESE una nueva área que se quiere dedicar a la parte biomédica, porque CICESE es súper interesante. Sus partes más fuertes pues son ciencias de la tierra, oceanología, obviamente, y comunicaciones y otro tipo de áreas. ¿Por qué? Pues porque vivimos cerca del mar. Entonces realmente son áreas muy estudiadas y nuestro centro tiene más de 45 años, o sea, pueden imaginarse. O sea, es bastante bien establecido como para hacer investigación en México. Entonces, esta área la quieren fortalecer y empiezan a contratar nuevos investigadores para formar un departamento de innovación biomédica, en este caso, ¿no? Yo fui una de esas afortunadas, o sea, que vine, se entrevistó, me seleccionaron para tener mi laboratorio y este es nuestro tema de estudio, o sea, tratamientos de cáncer metastático y enfermedades óseas. ¿Qué queremos? Nosotros lo que queremos es estudiar, o sea, estoy convencida de que entre mejor podamos conocer los mecanismos de una enfermedad, entonces nosotros podemos diseñar nuevos tratamientos. Y no solamente diseñar nuevos, sino también optimizar los que ya hay y hacerlos más eficientes, como les digo aquí. Y bueno, pues, porque el cáncer, o sea, ustedes saben que el cáncer es un problema tremendo. O sea, es muy interesante pensar que hay muchos avances.
hay muchos avances y ahora se sabe mucho más del cáncer. Sin embargo, o sea, los pronósticos para cáncer, por ejemplo, aquí pueden ver en el 2040, si comparamos con estos pronósticos que estaban en 2018, datos de Globocan, o sea, vean nada más, es casi el doble de personas que se siguen muriendo en la predicción. O sea, a pesar de todos esos avances científicos, sigue siendo un problema real y ese problema, o sea, pueden imaginarse, 1 de cada 3 personas va a tener cáncer dentro de su vida y 1 de cada 5 muere. Entonces, es un problema tanto mundial, un problema para los gobiernos y también un reto completamente para nosotros como científicos el poder contribuir a bajar estos números y controlarlos, ¿no? Me estoy refiriendo a todos los tipos de cánceres que ustedes saben que hay diferentes. ¿Qué es el cáncer? El cáncer, la particularidad que tiene es que son tus propias células. Proviene de tus propias células que se comportan, tus células normales que regularmente, o sea, tienen un ciclo de crecen, se reproducen y mueren, pues resulta que es un ciclo anormal en estas células y empiezan a crecer incontroladamente en respuesta a diferentes factores ambientales o de otro estilo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas células normales ya no son normales, se comportan mal, son células, se comportan como células malas y se comportan como, se dividen excesivamente y se convierten en cancerosas. Entonces, ese tipo de comportamientos pues responde a diversos factores, por ejemplo, exposiciones químicas, como lo hemos escuchado, el tabaco, ambientales, productos ambientales, asbestos, colorantes, algunos componentes tóxicos en productos, por ejemplo, en la dieta, en aflatoxinas principalmente. También muchos de nosotros sabemos, o sea, eso ya creo que ha habido unas muy buenas campañas de publicidad acerca del sol y los rayos UV, porque todos sabemos que cuando vamos a la playa y nos exponemos demasiado y frecuentemente, entonces este tipo de radiaciones UV ionizante puede ocasionar melanomas en nuestra piel. Aparte de eso, algunas infecciones como por ejemplo hepatitis, papiloma, algunas de ellas, o sea, pueden dejar este tipo pueden producir incentivar mutaciones en lugares específicos en el genoma que pueden activar oncogenes, por ejemplo. Aparte de eso, algo muy importante que muchos sabemos, pues es una enfermedad que puede ser hereditaria. Algo bueno de esto, dentro de todo lo malo, es que la proporción del cáncer que se hereda es bastante baja, es del 5 al 10%. ¿Eso qué quiere decir? O sea que si únicamente del 5 al 10% va a ser un producto de herencia y no lo puedes evitar, pues qué tal ese 90% de posibilidades restantes que sí pudieras evitar y prevenir para no presentar un cáncer. Entonces, interesante, ¿no? Verlo de esa manera. Y bueno, pues una de las particularidades del cáncer es que tiene la propiedad de que cierta proporción de esas células que se encuentran en tumores primarios, aquí quiero hacer un esquema en donde pueden ver la piel, por ejemplo. ¿No? En realidad es un sitio primario, quiere decir en donde se está iniciando el tumor. Luego tenemos las células tumorales y cierto tipo de ellas puede salirse puede caminar y empezar a invadir otros tejidos, entonces lo hace a través de la sangre, del sistema linfático, entonces se disemina, entra a los vasos sanguíneos, puede viajar a través de ellos y cuando llega a otro tipo de órganos que le están ofreciendo un entorno favorable para que estas células puedan crecer, pues entonces ahí puede comenzar a hacer nuevos tumores. Algo muy importante es que en la metástasis realmente es lo que ocasiona las muertes por cáncer. El 90% de las metástasis, de la muerte por cáncer, es debida a metástasis. Y aquí les muestro un esquema que me gusta mucho siempre para mostrar. Aquí pueden ver un cuerpo humano y pueden ver diversos tipos de cánceres en su tumor primario, por ejemplo, el cáncer de mama y otros. En cáncer de mama pueden ver diferentes flechas. Esos son los diferentes lugares a los cuales frecuentemente metastatiza y se va. Entonces, un cáncer de mama, por ejemplo, se puede ir al cerebro y entonces producir un brain metastasis, por ejemplo, puede irse a la piel, puede también irse a los huesos, puede irse al hígado, a los pulmones, por ejemplo, y así varios de ellos. El cáncer de pulmón, por ejemplo, también tiene diversas vertientes hacia dónde puede migrar. Entonces, los principales cánceres que metastatizan, como cáncer de mama, próstata, pulmón, tiroides, melanoma, riñón, ovario,
lo hacen a los huesos. Entonces, de ahí es el interés por la cual mi laboratorio se enfoca en el estudio y caracterización de metástasis óseas. Esas metástasis óseas provienen de todos este tipo de cánceres. Entonces, es una gama amplia, pero diferentes los mecanismos, no necesariamente los mismos. Y bueno, ¿qué hacemos en el laboratorio? Lo que hacemos es, como les decía, nosotros queremos conocer qué es lo que está pasando. Entonces, estudiamos la ablación de vías, o sea, queremos inhibir o activar el estudio de vías de señalización que regulan el crecimiento y diseminación del cáncer a diversos sitios. Principalmente estamos trabajando con cáncer de mama, próstata, melanoma, neuroblastoma y recientemente estamos trabajando con cáncer pancreático, aunque ese no metastatiza. Otra cosa, ¿qué más hacemos? Esto lo hacemos a nivel farmacológico. Eso quiere decir que estudiamos diferentes moléculas, ya sean naturales o sintéticas, que podemos tener y estudiamos su efecto pues en estas vías de señalización importantes para el cáncer. Aparte de eso, lo que hacemos muy frecuentemente es que tomamos a las células cancerosas, tal cual, y a la célula cancerosa la tratamos de modificar, hacemos ingeniería en este tipo de células. Entonces, lo que hacemos es que nosotros la modificamos para que sobreproduzca, haga mucho de genes específicos que participan en metástasis, o bien deletamos completamente, hacemos noqueo de este tipo de genes o proteínas dentro de las células para poder estudiar sus mecanismos básicos, ¿no? Y bueno, en tercero, una de las vertientes que tenemos es hacer nanoterapia. O sea, lo que hacemos es, esto lo hacemos también en colaboración con el Centro de Nanotecnología, y lo que hacemos es diseñar vehículos y poder encapsidar, por ejemplo, algunos de estos fármacos para poderlos dirigir específicamente a las células cancerosas y que no puedan dañar y hacer efectos secundarios en células normales. Esto lo hacemos pues, con miras a diagnóstico o tratamiento también. Y bueno, pues en eso nos entretenemos. Ahora, esto es lo que hacemos y cómo le hacemos. Le hacemos de esta manera. Lo que trabajamos en el laboratorio es modelos in vitro, o sea, quiere decir que nosotros trabajamos con células. Trabajamos con células normales y también con células cancerosas, y ahí es donde hacemos nuestros estudios de moleculares, celulares o ingeniería de células, como les decía. Aparte de eso, ocupamos modelos in vivo. Ese tipo de modelo, lo que tenemos, ocupamos ratón en el laboratorio. Entonces, en esos ratoncitos lo que hacemos es hacer pues producimos, prácticamente tratamos de reproducir la enfermedad, o sea, reproducimos este tipo de metástasis. Lo que hacemos es, tenemos diversos modelos, podemos hacerlo a nivel sistémico mediante una inyección intracardíaca, o también podemos hacer a nivel local, inyectando directamente las células cancerosas en un miembro, por ejemplo, para hacer los ortotópicos o en la tibia, ¿no? También hacemos ortotópicos, quiere decir que, por ejemplo, son tumores que pueden estar en diferentes regiones y que en esos tumores pues, provienen de células cancerosas, humanas, por ejemplo. ¿No? Trabajamos humanas y trabajamos también de ratón. Entonces, esos son algunos de los modelos que trabajamos en el laboratorio, en ratón. Y aparte de eso, también ocupamos mucho modelos ex vivo. ¿Eso qué quiere decir? Es como un híbrido entre un modelo in vivo y en un modelo in vitro. Lo que haces es que obtienes, por ejemplo, órganos específicos del ratón y después los tienes en cultivo. Son bastante bonitos y también preservan mucho de las características reales y nos dan bastante información. Entonces, eso es lo que hacemos en el laboratorio. Y bueno, pues les voy a contar un poco acerca de este establecimiento de cómo es, qué sucede. Quizás ustedes se pregunten qué sucede con las células cancerosas, o sea, cuando empiezan a viajar a través del torrente sanguíneo y llegan a los huesos. Pues fíjense que aquí les traje una caricatura. Resulta que esta parte de aquí podemos imaginarnos que es la matriz mineral del hueso. Entonces, en la matriz mineral del hueso, o sea, podemos imaginarnos cómo las células cancerosas que han tenido un largo viaje llegan, entran a los huesos, viajan a través de la médula ósea y llegan y pueden interactuar con la matriz del hueso. Pero resulta que estas células van a tener una propiedad muy grande. Van a poder secretar factores osteolíticos o factores osteoblásticos. ¿Qué quiere decir eso? Los factores osteolíticos son factores, o sea, son factores que producen las células cancerosas y que van a lisar, o sea, van a romper el hueso, por eso osteólisis, o sea, lisis del hueso. O bien van a poder hacer mucho hueso, por eso es osteoblástico, hacen la función contraria. Entonces,
Por ejemplo, en la parte osteolítica es súper interesante porque estas moléculas que ellos están secretando para que el hueso se alice, ¿por qué lo hacen? Pues resulta que el hueso es un reservorio. El hueso es un reservorio de factores de crecimiento y esos factores de crecimiento, al momento que tienen este estímulo que viene de las células cancerosas, van a activarse los osteoclastos, que son las células óseas que resorben el hueso, y entonces van a liberar factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento, adivinen a quién le van a servir, ¿sí? A la célula cancerosa. Entonces, al momento que los obtiene, empiezan a crecer y se establece un ciclo vicioso, porque entonces hacen más células cancerosas, las cuales siguen secretando más factores, hay más lisis ósea y hay mucho más liberación. Por el otro lado, también pueden tener otro tipo de funciones. En lugar de que haya lisis, lo que hacen es que hay una acumulación anormal de hueso. Entonces ves demasiado hueso en respuesta a los factores que están teniendo las células cancerosas. Y sí, como usted pudo adivinarlo, o sea, el factor de crecimiento y transformación, que es uno de los vías de señalización que estudiamos en el laboratorio, regula este tipo de procesos y es uno de los factores de crecimiento que se almacena en el hueso. Entonces, pues lo estudiamos. Este factor de crecimiento, pues tiene una vía de señalización. Para realizar sus funciones, tiene que activar vías de señalización en la célula. Entonces, si nos imaginamos que esta es la célula, esta es la membrana plasmática, este es el núcleo. Entonces, aquí podemos encontrar a los receptores del TGF-beta, que es el factor de crecimiento y transformación, recuérdanlo. Entonces, la señalización inicia cuando el factor de crecimiento se une a sus receptores. Este es el receptor 2, este es el receptor 1. Y esta unión lo que provoca es que formen un complejo y pueda haber una activación de receptor 1. Eso quiere decir una fosforilación. Entonces, por fosforilación se activan y una vez que está activo, entonces puede ocurrir el siguiente paso, que es reclutar a mediadores intracelulares. Estas son las proteínas SMADs, que también al reclutarlas se fosforilan y ahora activas, entonces pueden interactuar con otro tipo de proteína, la proteína SMAD4, formando un complejo. Este complejo se va a translocar al núcleo y en ese núcleo ahí va, junto con coactivadores y correpresores, activa la activación de genes que son importantes para, en este caso, en mi caso en particular, para el establecimiento y progresión del cáncer y que son regulados por TGF-beta. Esta es la vía clásica. Pero hay una vía alternativa, no es tan frecuente como la otra, pero sí la hay y es a través de maquinasas. Entonces, en el laboratorio, pues indistinto, estudiamos ambas. También en esta vía hay inhibidores. Estos inhibidores es como la proteína SMAD7, por ejemplo, aquí lo que hace SMAD7 es impedir este tipo de activación o impedir la liberación de las proteínas SMADs. Y bueno, pues esos son los inhibidores del TGF-beta. Y antes de decirles cuál es la estrategia que seguimos en el laboratorio, les voy a hacer una pregunta sorpresa. Pues fíjense que, como les comentaba, hay cierto tipo de enfermedades como la diabetes o el cáncer que este factor en particular está muy aumentado. De hecho, lo que se ha visto es que en pacientes que tienen cáncer ya en una enfermedad pues crónica y en un estado tardío, pueden encontrar y medir en el suero a este marcador, al TGF-beta. Está muy aumentado y por lo que yo les he dicho, o sea, tiene una vía de señalización, o sea, estos niveles lo que hacen es que empiezan a activar y activar muchos genes que van a producir el cáncer. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo podríamos detener este tipo de ciclo? ¿Cómo podemos hacerle para poder evitar que este factor pueda activar esas funciones y pueda producir muchos genes? ¿Alguna idea? Lo primero que se les ocurra. Si tienes mucho de algo, ¿qué puedes hacer? Si quieren, lo leo en el chat, si es que no los escucho. Bloquear al receptor, por supuesto, perfectamente contestado. O sea, esa es una. Puedes bloquear al receptor, perfecto. ¿Alguien más que se les ocurra? O sea, Ana Gloria dice, ¿saben qué? ¿Por qué no bloqueamos esto? Si nosotros bloqueamos aquí, a este nivel, entonces, pues no se va a poder activar el resto de la vía. ¿Alguien más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Dónde más podemos bloquear?
Inhibir su producción, perfectamente contestado, Mayra. Claro que sí. O sea, podemos también inhibir la producción de TGF-beta. Nada más que ahí vamos a tener un ligero problemita, porque recuerden que esta vía y también el TGF-beta lo necesitamos. Para las funciones regulares, nosotros necesitamos que se produzca este factor. Entonces, no es como, puedes inhibir, pero no puedes completamente noquearlo, o sea, quitarlo. ¿Por qué? Porque si tú lo quitas, entonces vas a afectar las funciones regulares, lo necesitamos. Pero digamos que podemos hacer tal vez algo específico o podríamos parcialmente inhibirlo, eso podría ser. Tercera, Karen, ¿se podría incrementar la actividad de los inhibidores? Perfecto, ¿no saben qué? O sea, los quiero todos en mi laboratorio. Todas este tipo de estrategias, y todas, o sea, se han probado y han sido bastante buenas. Ustedes pueden verlas aquí. De hecho, aquí venía la respuesta, inhibición de vías de señalización. A ver, déjenme ver aquí, qué mal que puedes también hacer ingeniería. O sea, por ejemplo, quien decía acerca de por qué no producimos muchos inhibidores, es esto justamente. ¿Qué tal si lo hacemos de este modo? ¿Qué tal si le quitamos aquí? ¿Qué tal si producimos demasiado aquí? Las SMAD7, o, por ejemplo, es un ejemplo. O sea, eso podemos hacer. También por ahí cuando hablaban de producción, o sea, fíjense que lo que sí se me ocurre es cuando este se produce, tiene un estado que es inmaduro y se tiene que activar. Y después de que se activa, o sea, se produce con una proteína latente, le llaman. Entonces necesita un cambio conformacional y un corte para que pueda ser liberado y activado. Quizás ahí podríamos hablar un poco acerca de producción para que no nos afecte a otro tipo de funciones, podría ser. Y bueno, pues aquí están las estrategias, bloquear el ligando, y como se ha hecho también, lo puedes hacer con anticuerpos, antisentidos, inhibidores de la quinasa. Esta es la parte de fosforilación, es la que se refiere a la quinasa. Aparte de eso, pues lo puedes hacer aquí. Esta no la comentamos, pero ¿eso qué quiere decir? Hay activación, pero si aquí y lo inhibes, entonces no va a haber la translocación y no va a haber la activación de los genes, ¿no? Aparte de eso, pues puedes aumentar los inhibidores, como por ahí también era otra estrategia sugerida, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Le atinaron casi a todo. Súper bien, tienen 10. Hay otra manera, y la otra manera es usar agentes farmacológicos. O sea, ¿qué quiere decir? O bien lo haces con las propias proteínas que están dentro de la célula, o bien pones una sustancia externa. Este es el caso de la lofurquinona. Yo estuve estudiando cuando estuve en mis estudios postdoctorales, estuve trabajándola como un inhibidor, o sea, de esta vía. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? La lofurquinona es un derivado de un alcaloide. Y lo que hicimos fue probar primero que efectivamente inhibía el TGF-beta. Entonces lo que hicimos fue que utilizamos células de cáncer de mama y células de cáncer de próstata. Estas células fueron transfectadas y pusimos un promotor que responde a TGF-beta. Entonces, después lo que hicimos fue incubar esas células con diferentes concentraciones de la lofurquinona o la molécula a tratar. Esto lo puedes hacer en tu laboratorio, tú puedes hacer esto mismo con diversos agentes y después de esto, pues evaluamos la actividad del promotor. O sea, la pusimos en presencia de TGF-beta y veíamos qué pasaba. Y fíjense que la lofurquinona a altas concentraciones inhibió en ambas líneas celulares significativamente la actividad del promotor. Entonces supimos así cómo este tipo de molécula podía a nivel transcripcional regular al TGF-beta. Después ahí nos preguntamos si también lo podía hacer, bueno, hoy no traigo más estudios para contarles acerca de esos, pero les puedo decir que también lo probamos a nivel de RNA. O sea, pudimos ver si estaba modulando los mensajeros, los RNA mensajeros, también los reguló y también lo hizo a nivel de proteínas. Aparte de eso, quisimos hacer un ensayo funcional, o sea, no únicamente estar midiendo el gene, sino correlacionarlo con una función específica. Y para eso elegimos, este es otro tipo de estudios que se hacen en el laboratorio, por ejemplo, con el inhibidor, con SMAD7. Y bueno, pues fíjense que recuerden que estas son células cancerosas, las células cancerosas MDA, y en estas células cancerosas lo que se hace es que se hace ingeniería en estas células. Estas son células MDA que producen SMAD7, que recuerden que es el inhibidor de TGF-beta. ¿Y qué pasa? A tiempo cero, pues se comportan igual. Pero a 12 horas, fíjense lo que pasa. Recuerden que las células cancerosas empiezan a migrar, o sea, ellas tienen esta capacidad de migrar y son ensayos que uno les llama in vitro, se llama el ensayo de la herida. O sea, consiste en que siembras tus células, haces una herida, o sea, prácticamente quitas a la mitad, quitas a las células cancerosas y mides el tiempo en donde tardan ellas para cerrar esta herida. Entonces, a las 12 horas, células cancerosas normales ahí la llevan.
y a las 18 horas casi completamente han cerrado ese tipo de herida. ¿Y qué pasa con las células que sobreexpresan el inhibidor de TGF-beta? Pues miren, que a las 12 horas nada, y a las 18 horas siguen también sin cerrar. Entonces, esto es lo que uno espera de cómo funcione un inhibidor y es una de las cosas que se hacen en el laboratorio. Y bueno, después de esto, les voy a contar un poquito acerca de otro tipo de técnicas que también se hacen. Bueno, una vez que ya habíamos caracterizado esto, o sea, células en cajitas, pues lo que hicimos fue, ¿qué tal que estas células cancerosas que tienen mucho inhibidor, que están sobreexpresando ese inhibidor, ahora lo ponemos en ratones y tratamos de hacer tumores con este tipo de células? Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? O sea, aquí en esta gráfica lo que ustedes pueden ver son células cancerosas normales. Pueden ver cuando estas células fueron inyectadas en un ratoncito y produjeron un tumor, y aquí podemos ver el volumen de qué tan grande era. Entonces podemos ver que si hacemos una comparación entre las normales, que son las oscuras, y las otras, que son las que están sobreexpresando el inhibidor, están más claras, pues al principio no hay mucha diferencia en los tumores, pero después sí se empieza a diferenciar. O sea, las que no tienen el inhibidor crece y crece y crece, mientras que las otras, pues su crecimiento es mucho menor. Esta es una foto de esto. Estos son los tumores cuando habían crecido completamente en células que no están con SMAD7. Y estos son algunos ejemplos de qué ocurre cuando tú tienes SMAD7. Sigues teniendo el tumor, pero un poquito más pequeño. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena hacer ese tipo de estudios? Por supuesto que sí, por dos razones. Primero, porque es una confirmación que efectivamente este inhibidor participa directamente en la formación del tumor. Esa es una de las primeras conclusiones. Y segundo, porque, por ejemplo, puedes diseñar farmacológicamente, puedes diseñar esta molécula, por ejemplo, para poderla utilizar en posibles terapias, o bien la puedes producir como proteína recombinante y también para los mismos fines. Entonces, es un poquito la idea. Ahora les quiero mostrar cómo se observan los huesos con metástasis. Aquí puedes ver, este es un hueso normal de un ratoncito. Esta es la parte de músculo, esta es la parte de la plaqueta de crecimiento. En verdecito pueden ver el hueso y adentro está la médula ósea. Entonces, en uno que tiene metástasis, lo que podemos ver es que está el hueso, pero toda la parte de la médula ósea ha sido completamente, pues, suplantada por el tumor. Todo esto es tumor. Pueden ver que ya no hay hueso. Pueden ver áreas donde ahora hay hueso y antes no había. Entonces, si recordamos un poco del ciclo, ¿se acuerdan esos procesos en donde hablábamos de osteólisis? Pues es justamente esto, la lisis ósea y la osteoblastogénesis, que también aquí veíamos mucho, el procedimiento en donde vemos esos osteoblastos empiezan a crecer para producir áreas de mucho hueso, pues entonces también aquí las podemos ver, ¿no? Es un poquito el proceso doble. Y bueno, pues eso es en modelos ex vivo, que también pueden producirse. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, eso lo hacemos con una parte del cráneo de ratoncitos. Entonces en el cráneo, que le llamamos la calveria, es una delgada capa. Entonces tú puedes estudiar células óseas y puedes hacer histología de esto. También puedes sembrarlos en cajitas y hacer diferentes tratamientos. Por ejemplo, este es un hueso normal y este es un hueso que ha sido cultivado en presencia de células cancerosas. Podemos ver cómo esas células cancerosas pues están secretando sustancias y está habiendo una lisis del hueso, se ve completamente diferente, ¿no? Entonces este es otro de los modelos que ocupamos en el laboratorio. Todo esto también ocupas diversas técnicas. Esa es una técnica de CT, o sea, de tomografía computarizada. Y aquí, por ejemplo, en esta historia, que hoy no estoy contando historias todas completas, estoy más bien mostrándoles algunas de las del tipo de investigación que podemos hacer en el laboratorio. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es que hay unas sustancias, la lofuginona, por ejemplo, que resultó excelente para poder disminuir la metástasis ósea. Fue excelente, pero a los huesos le causaba un daño óseo. Entonces tuvimos que hacer otros estudios más para hacer un tratamiento combinado con un agente que previene la pérdida ósea y logramos parar este tipo de efecto. Lo que fue todavía mucho más bonito es que cuando regresamos al modelo de cáncer, esta combinación de alofuginona con ácido zoledrónico todavía fue mucho más efectiva que cada una de las moléculas por separado para disminuir la metástasis a los huesos. Entonces, pues
así, así es el tipo ese es el tipo de investigación que realizamos en el laboratorio. Cuando hablábamos de moléculas, otro tipo de moléculas naturales que también probamos en nuestro laboratorio, me estoy refiriendo a estos en este momento. Resulta que pues estamos en Ensenada y en Ensenada pues estamos frente al mar y hay mucha investigación que se hace con organismos marinos. Tengo varios colaboradores que están estudiando partes pues muy específicas acerca de comportamientos de diversos animales marinos o bioquímicas y entonces nos volvemos colaboradores y resulta que yo he tenido la oportunidad y también mi grupo de estudiar el efecto de esponjas, por ejemplo, de corales, de conos, de algas. En este momento también estamos estudiando. Entonces, esto es lo que hacemos. Y antes de pasarme a esta parte de nanotecnología, solamente una nota para decirles que al estar tan cerca de los huesos, al hacer metástasis a los huesos, no solamente estudiamos el producto por cáncer, sino también estudiamos a los huesos per se. Entonces, con los años, también una parte de mi laboratorio lo que hace es que se trabajan muchos proyectos de regeneración ósea, o sea, sin cáncer, únicamente estudiar cómo están afectando este tipo de moléculas y metabolitos secundarios a la resorción ósea. Entonces, eso también lo hacemos un poco en el laboratorio. Entonces, para resumir esta parte, solamente les puedo contar que pues, tenemos diversos modelos en donde estamos estudiando cáncer, metástasis a los huesos. Ese cáncer metastático puede venir de diferentes lugares, puede venir de tumores primarios, de cáncer de mama, de próstata, de melanoma. En este momento, aparte de eso, como segundo, pues estudiamos diversas moléculas que pueden ser de tipo terapéutico para tratamientos tanto del cáncer metastático como también de los huesos per se, o sea, de enfermedades que con el tiempo vamos perdiendo hueso, entonces ahí las probamos también. Y tercero, o sea, es esta historia que les voy a contar que también está bonita y es muy pequeña también. Esta es la nanotecnología. O sea, al principio les hablaba de que pues durante estos años probando diversos medicamentos y también de fuente farmacológica y también naturales, de origen natural, pues fíjense que esto que nos ocurrió con esta molécula, la que les contaba anteriormente, la lofequinona, que cuando empezamos a probarla resultó que era un excelente anticancerígeno, pero daba efectos secundarios. Entonces de ahí surge esta necesidad, la necesidad de tener investigación en donde podamos no únicamente tener el mecanismo, sino cuando nosotros liberamos este tipo de moléculas adentro del organismo, que sea más específico. Porque, por ejemplo, esta lofequinona, o sea, tenía efectos secundarios en los huesos. Una manera de prevenirlo, o sea, era encapsidando y de ahí nace la necesidad de hacer nanotecnología. Y bueno, pues resulta que la nanotecnología, pues es el uso de este tipo de herramientas en donde pueden las nanomoléculas venir de diferentes orígenes, pero pues su característica es que es un tamaño muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, a nivel nano. Entonces, a nivel nano, lo que ocurre es que cuando tú metes estas nanomoléculas adentro del organismo y sobre todo se van a comportar, tienen un comportamiento definido. En un tejido normal, pues pueden verlo, pues van a viajar a través del sistema sanguíneo y pues como pues un transporte regular, pues viajan a través de los diferentes órganos y luego se eliminan a través del riñón. Pero ¿qué pasa cuando tú ocupas la misma estrategia y tienes un tejido tumoral? O sea que no necesariamente está únicamente el organismo saludable. Cuando hay un tumor, fíjense que en los tumores la vasculatura es diferente. La vasculatura de entrada no es, si se dan cuenta, como la de arriba, no es continua, sino se empieza a fenestrar, que le llaman. Eso quiere decir que empieza a haber diversas ventanitas pues en los vasos sanguíneos y eso permite que entonces estas nanomoléculas puedan quedarse ahí. Y entonces llegan, se quedan ahí, o sea, la vasculatura lo permite y se empiezan a acumular. Se empiezan a acumular en los tumores. Esa es una superventaja porque imagínense, o sea, por las características de la molécula per se, de entrada tú ya tienes una superventaja, porque en el órgano normal pues se van a eliminar, en cambio aquí se quedan acumuladas. Ahora imagínate que tú utilizas este tipo de propiedad y cargas a estas moléculas con medicamentos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O con moléculas que sabes que van a tener un efecto en vías específicas de señalización. Entonces, eso es una de las cosas que hacemos también en el laboratorio. Y bueno, entonces, ese es un trabajo que realizamos
Y les quiero contar aquí que para hacer investigación y que sea más trascendente, algo que es realmente necesario es colaborar. O sea, hacer investigación multidisciplinaria, un solo laboratorio, una sola persona, no puedes hacer todo, aunque quieras, yo quisiera, pero no se puede hacer todo. Pero entonces es ahí cuando vienen los colaboradores. Y este es un trabajo que surge con la colaboración de un investigador que se llama Gustavo Hirata. Él está en CENIN, que es el Centro de Nanociencias. Cuando vieron el esquema en dónde estaba CICESA, en dónde estaba UABC, bueno, pues en medio está un pequeño campus en donde está el Centro de Nanotecnología de la UNAM de este lado. Y bueno, pues cuando yo llegué a Ensenada fue cuando comenzamos a trabajar juntos, trabajo con varios de ellos y es una colaboración súper buena. Gustavo Hirata es físico, entonces él es un experto en biomateriales. Y resulta que pues él está interesado en caracterizar sus biomateriales y en crear materiales con pues mejores condiciones, las mejores condiciones bioluminiscentes en este caso. Yo estoy interesada en lo biológico. Entonces ocupamos sus materiales con fines de hacer, pues, de hacer diagnóstico en cáncer y eventualmente también tratamientos. Entonces, este es uno de los trabajos que salieron de esto. Entonces, caracterizamos nanopartículas, las cuales vienen de un material que es luminiscente. Esas son tierras raras, son luminiscentes y lo que una vez que se caracterizan, pues ese tipo de, lo que mides es el tamaño, por ejemplo, que cumplan con, son menores de 100 nanómetros. Aparte de eso, pues mides pues cuántas partículas estás teniendo, aparte mides si son luminiscentes y aquí podemos tener la prueba de que tienen la luminiscencia y la intensidad necesaria, característica de este tipo de nanomoléculas. Una vez que ya teníamos el material sintetizado, entonces siguieron los estudios de caracterización. Esto lo hicimos a nivel in vitro. Lo que hacemos es probar que efectivamente estas moléculas pueden entrar adentro de las células. Entonces, es lo que se hace. Aparte de eso, una vez bueno, dos cosas. Número uno, que pueden entrar y número dos, que no son tóxicas para las células. O sea, lo que tú quieres es tener que tus fármacos o moléculas que tú ocupes, pues no maten a las células per se, ¿no? Aparte de eso, después lo probamos en un modelo in vivo. En este modelo en vivo lo que hicimos es producir un tumorcito en los ratones, es un modelo ortotópico, lo utilizamos con células cancerosas y después le pusimos las nanomoléculas con el fin de saber si efectivamente se cumplía esto de que iban a viajar por el torrente sanguíneo, iban a llegar directamente y acumularse en los tumores. Otra particularidad de este trabajo fue que estas nanopartículas venían funcionalizadas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo que tú puedes hacer es modificar su superficie aquí y le puedes poner diferentes tipos de receptores. Eso es bastante bueno porque puedes aumentar la especificidad de estas moléculas. O sea, las nanomoléculas per se se van a quedar en los tumores, pero ¿qué tal que aparte las puedes dirigir? Es como tener un extra. Entonces, nosotros las dirigimos a células cancerosas utilizando ácido fólico, porque las células cancerosas son ricas a receptores de ácido fólico. Entonces, después pues, realizamos los experimentos y después medimos, o sea, cómo estas moléculas estaban llegando a diferentes tejidos. Entonces, por ejemplo, en rojito pueden ver cómo estas se eliminan, o sea, la mayoría se eliminan después de determinado tiempo, o sea, las vemos en riñón, las vemos en pulmones un poquito, en hígado, las vemos en el vaso también de los ratones. Después, esta es la prueba de fuego, o sea, demostrar que efectivamente llegaban a los tumores y se quedaban ahí. Entonces, aquí tienen, esta es una tomografía computarizada en donde pueden ver el tumor y estas partículas así en brillito, pues estas son las nanomoléculas que llegaron ahí y ahí se quedaron para poderse medir, ¿no? Entonces, aquí tenemos la cuantificación. Entonces, estas son, bueno, pues estas son moléculas en donde también es una prueba de qué tanto la funcionalización les sirve o no. Por ejemplo, cuando están funcionalizadas FA, o sea, pueden ver que hay mucho mayor acumulación. Cuando no están funcionalizadas, pues hay mucho menor. Y una comparativa entre células que producen muchos receptores de ácido fólico y entre células que no producen tantos. En ambos vamos a verlos, pero pues se van a acumular mucho más cuando hay mucho más receptores, ¿no? Entonces, de este trabajo fue bastante bueno porque no únicamente lo publicamos, sino hay una patente en proceso.
Entonces, nada como que la ciencia que haces no únicamente se quede en el laboratorio, sino que también, además de compartirla públicamente en una revista científica, también la puedas hacer en algo tangible para la sociedad, ¿no? Mediante patentes y mediante compañías que quizás toman esas patentes y ya lo puedan aplicar en humanos, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí es la parte de ciencia y tengo una última parte. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí de esta parte, hasta el momento. Sí, Tenemos doctora, una pregunta. tenemos. La primera pregunta sería de Hugo, estudiante de odontología de la Universidad Veracruzana. Y nos pregunta, ¿existen modelos in silico de las vías de señalización de los TGF-beta? Hola, ¿qué tal? Viva Veracruz, porque viene de Veracruz. Sí, por supuesto, todo este tipo de investigación se puede también realizar en sílico y sí, las vías están bastante bien caracterizadas, incluyendo la de TGF-beta. Yo no presenté nada en sílico, pero también tenemos colaboradores. O sea, nuevamente vuelvo a lo mismo. Yo principalmente en el laboratorio no lo hacemos, entonces cuando necesitamos hacer investigación en sílico o complementarla, pues ocupamos también de la ayuda de nuestros colaboradores. Fíjate que en el laboratorio hay un chico que es un estudiante de doctorado y es un estudiante de doctorado en codirección. Es mío con la doctora Dora. Y ella es excelente investigadora, ella es bioinformática, bueno, es ingeniera y su área es el área informática. Y ha sido pues, no sé cómo puedo decir, nos hemos acoplado bastante porque pues tenemos a Carlos, que él está interesado justamente en caracterizar por Machine Learning todo este tipo de procesos, en cómo, él está caracterizando, por ejemplo, cómo estas nanopartículas se quedan y responden en diferentes áreas tumorales. Entonces, ellos diseñan in silico programas para determinar esto y ha funcionado bastante bien. Y en el pasado también tuvimos un estudiante en donde él trabajaba con in silico, estaba trabajando con SMAT7, por ejemplo. Estaba trabajando con SMAT7 y tratando de predecir qué tanto iba a poder inhibir este tipo de vías, ¿no? Entonces sí se hace y nuevamente pues buscas en colaboración. Tenemos otra pregunta. Dice, buenos días, doctora. Mi nombre es José Fernando Ayala Padilla, estudiante de bioingeniería en la Universidad Autónoma de Baja California, campus Ensenada, es de los míos. Primero que nada, agradecerle por su ponencia, está muy interesante. Y actualmente acepta estudiantes para prácticas profesionales en su área de investigación. Muchas gracias. Hola, paisano de este lado. Sí, o sea, voy a ser honesta. Yo siempre estoy aceptando en la UABC y no solamente en la UABC, sino el laboratorio está abierto, aceptamos veranitos, amamos a los veranitos, porque ya saben que tengo mi corazón en el verano científico. Entonces, aceptamos estudiantes de verano, aceptamos estudiantes también en prácticas científicas, por lo general, o sea, un poquito ya cuando están más avanzados en servicio social, también he aceptado prácticas científicas, servicio social, y todo estaba súper bien, pero ahora con la pandemia nos limitaron el acceso. Entonces, en tiempos regulares, por supuesto que sí, en tiempos de pandemia ha sido muy complicado, tengo que ser honesta con ustedes. La verdad es de que únicamente los estudiantes de posgrado hemos tenido permiso para que se puedan integrar al laboratorio por la institución, ¿no? Y bueno, pues lo que hemos hecho es que estuve participando en programas virtuales, pero pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, hemos hecho lo posible, de hecho me parece, estoy asesorando a varios estudiantes, 2 tesis de licenciatura en diferentes áreas, en cosas virtuales, pero sí es frustrante y es frustrante para todos, o sea, para ustedes y también para nosotros. Pero estoy segura que la pandemia no va a estar forever, entonces vamos a tener oportunidad de vernos por acá. Otra pregunta de Víctor Hugo Figueroa Sariñana de la Universidad Autónoma de Chiapas. Dice, ha sido una excelente ponencia. Muchas gracias por compartir sus conocimientos respecto al trabajo multidisciplinario de investigación. ¿Ha tenido alguna limitante o problemática al realizarlo en su medio? ¿Y cómo podría promoverla en sus centros universitarios? Muchas gracias. Pues claro, o sea, esto es como jugar a las canicas y hacer equipo. No todos nos caen bien para hacer
para jugar a las canicas y hacer equipo, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué se necesita? O sea, número uno, se necesitan objetivos comunes, o sea, que ambas personas no necesariamente, a veces se participan en proyectos más de 2 investigadores, a veces es mucho más, pero pues se necesitan objetivos súper claros, también se necesita que te caigan bien, esa es la verdad, es las canicas tal cual, ¿no? O sea, es afinidad en cuanto a objetivos, en modo de trabajo también, y también, o sea, es una relación mucha relación de respeto y de honestidad en este tipo de cosas, porque ahora sí que si juegas a las canicas y a alguien no le gusta cómo tiraste, para la siguiente no juega contigo, ¿no? Entonces, realmente sí se tiene que trabajar, o sea, no es tan, escuchamos más y más, escuchamos, hay que hacer investigación multidisciplinaria, pero tampoco es tan obvia, no toda la gente está abierta y no con todo el mundo se da espontáneamente y tienes que jugar las reglas muy bien del juego para que esto sea fructífero y no terminemos todos peleados, ¿no? Entonces, ahora, por el otro lado, las superventajas es, imagínense, si una cabeza piensa, imagínate 3 o 4 pensando, o ya deja de eso, con 2 ya el asunto pinta mucho mejor. Segundo, los recursos. O sea, los recursos son limitados, si ustedes lo saben. O sea, nosotros dependemos principalmente de CONACYT y por lo general, pues el recurso no es grande para todos. En cambio, si hay varios investigadores involucrados, cada quien aporta y entonces se arma más la bolsa y se puede realmente pues tener financiamiento para proyectos. Tercero, el alcance. O sea, como cada laboratorio tiene expertices diferentes, la investigación, wow, es una chulada, porque entonces puedes ver trabajos como este tipo que les presenté, que realmente es muy pequeñita la historia que les traje hoy, pero la verdad es que puedes ver cómo alguien pone una parte con otra persona y el resultado final es bastante bonito, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo promoverla? Pláticas. Haciendo pláticas, yo creo que esa es una de las formas, asistiendo a congresos también, hablando, tu ciencia siempre va a hablar por ti, el trabajo que tú muestras. Entonces, por ejemplo, así como les digo a ustedes, a cada foro que voy, o sea, siempre estoy hablando de mis colaboradores y también de que vean que este tipo de ciencia es pues es multi, ¿no? Al momento de que somos varios, entonces se empiezan a sumar. Y poco a poco, o sea, la verdad es teniendo paciencia y mostrándote abierto también a ese tipo de cosas. Muy bien, doctora. Tenemos más preguntas, pero si gusta proseguir con la Órale, pues si exposición, no, las dejamos no al los voy a final. dejar terminar y ya tengo mi hora 15, bueno, mis 75 minutos, pero esta es rapidita, ¿se las cuento? Bueno, pues resulta que yo les empecé contando cómo me fue para elegir mi carrera científica y cómo fue mi trayectoria hasta llegar a, pues, a tener mi grupo de investigación. Y luego les conté un poquitín acerca de diversas áreas que se tienen en mi laboratorio y cómo las hacemos. Y un poquito una historia más completa acerca de uno de los últimos trabajos que se hizo, ¿no? Pero fíjense que algo que sí les quiero decir y les quiero dejar hoy, aparte, es decirles que para ser científico, aparte de, pues ahora sí, estudiarle mucho y echarle de ganas, como dice la canción, ¿quién conoce la bamba? Los veracruzanos, no me podrán negar, para bailar la bamba se necesita un poquito de gracia, ¿no? Y otra cosita, por eso es así. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas si tú quieres dedicarte a ciencia? Yo les puedo decir que ha sido el tour, o sea, dedicándome a ciencia, pues ha sido bastante bueno. Ha sido bastante bueno y divertido. Pero ahora, por ejemplo, ahora que soy líder de grupo, pues tengo una responsabilidad enorme y realmente, o sea, yo no me veo trabajando sola. Yo soy la cabeza del equipo, pero es mi equipo. Primero mi equipo personal, o sea, los chicos que depositan la confianza en mí para poder hacer sus maestrías, sus doctorados o licenciaturas. O sea, ese es mi equipo, pero también el equipo alrededor de mí, ¿no? O sea, un investigador no puede hacer solo. Tienes una gran responsabilidad y tienes que aprender a trabajar en equipo. O sea, esa es la única forma. Segundo, mujeres en ciencia, sí. Ahí no es tan fácil, no es tan obvio, pero aquí estamos. Pero ese sí hay un componente por ahí que también hay que ver y sobre todo no perder de vista que tanto hombres como mujeres, o sea, y sobre todo en ciencia, me parece que tenemos la mente súper abierta como para poder cambiar estereotipos y para poder seguir avanzando ciencia juntos. Porque pues en esto nuevamente seguimos siendo un equipo, tanto investigadores como investigadoras, estudiantes y hombres y mujeres, ¿no? Ahora, ser investigador significa, sí, como lo adivinaron, sí tienes que trabajar un montón. O sea, trabajar al 4X o 5X o a todas las X que puedas, ¿no? Porque sí, o sea, mis días son fines de semana, en las tardes, no tenemos un horario.
Pero bueno, aparte de eso, pues el reto más grande es necesitas mantener financiamiento, porque pues sin financiamiento no puedes hacer investigación. Al menos la investigación que yo hago no habría manera. Así que por ahí alguien que me preguntaba cosas in silico, háganlo. O sea, realmente, o sea, ahora con la pandemia, ¿cómo hubiera deseado que fuera una de las pilares de mi laboratorio? Porque hubiera sido al menos un poquito más económico en ese sentido, ¿no? Entonces, económico y sobre todo, pues no dependes de otro tipo de cosas como ahora que estuvimos impedidos para entrar al laboratorio, ya no. Aparte de eso, otra cosa que pues siempre tienes que estar al día es, pues tú eres el encargado de formar a nuevos científicos. Entonces requiere de que siempre estés actualizado y también de tener esa empatía de poderlos ayudar. No solamente es crecer tu carrera como científico, sino también ayudar a los más pequeños a que ellos también despeguen y sus alas y empiecen a volar, ¿no? Aparte de eso, pues la investigación. Si la investigación es súper, súper interesante, pero no se publica, no sirve de nada. O sea, la investigación se debe de decir y se debe de publicar y se tiene que hacer el esfuerzo de hacerlo. Y ahí también tener cuidado, porque, por ejemplo, no es publicar por publicar o publicar mucho para que te suban en todos los grados del SNI, por ejemplo. No, sino también es publicar investigación de calidad, que sean tal vez trabajos pequeños, pero bien hechos, son tuyos, imagínate. O sea, es tu esfuerzo y deben de ser impecables, porque no solamente son para aquí, para el sistema competitivo de México, sino también son tu carta de presentación para que tu grupo pueda competir en otros lugares o deja de competir, pueda hacer presencia y ser parte de las áreas, pues de la gente que realmente está estudiando en ese tipo de áreas a nivel mundial, no únicamente en México, ¿no? Y bueno, finalmente, pues además de hacer investigación original, porque la investigación, pues, quieres hacer investigación original, no repetir lo que ya hizo mucha gente. Entonces, aparte de eso, pues tiene que ser aplicada de algún modo. Yo lo veo de esa manera y tengo la fortuna de que en mi área sí se puede. ¿Por qué? Porque, pues, imagínense, investigar es muy bonito, pero si no puedes tratar de llegar y contribuir hacia la gente, pues como que sales debiendo un poco, ¿no? Entonces, realmente esos son mis retos y son mis retos personales, se los cuento, pero se los cuento para que ustedes quizás también los puedan tomar y visualizar, porque estoy segura que muchos de ustedes algún día tal vez van a estar de este lado. Y bueno, aparte de eso, miedos. La verdad es que miedos, ¿qué les puedo decir? Miedos. Yo siempre tengo miedo. O sea, todo el mundo tiene miedo y sobre todo a veces dudas si podrás hacerlo, si no podrás hacerlo y a veces tienes que resolver muchísimas cosas. Solamente puedo decirles que yo sigo teniendo miedo y muchas veces, o sea, lo único que hago es ir y aventarme, así tal cual. Y cuando no me puedo aventar, muchas veces te empujan, o sea, te dan el empujón. La vida siempre te sorprende y ese tipo de cosas te pasan. Por ejemplo, en el 2016, cuando yo regresé en el 2014 aquí a México y tomé mi grupo de investigación, ¿no? Pero pues, fíjense que en el 2016 me otorgaron un premio y era un premio financiero. No se la crean, no fue para que yo me hiciera rica. La verdad era un premio de dinero también, o sea, reconocimiento y un premio en donde eso me sirvió para financiar investigación en mi laboratorio, para montar todo un área de histología y aplicada, o sea que no teníamos y pues ya ven que cuesta mucho recurso. Entonces, pues me dieron esto, fue un premio que se llama Rising Star, está muy bien y a mi carrera fue bastante bueno, ¿no? Aparte de eso, aguas, porque ese tipo de premios pues pueden darte mucha fama. Por ejemplo, en esa época, pues nuestro presidente me felicitó por Twitter y gracias a eso, o sea, me volví bien famosa y me invitaron a dar un montón de pláticas. Eso fue muy bueno. Además, también la EISFEMAR también consideró que realmente habían hecho un buen papel porque entonces, o sea, realmente estaban apoyando la carrera científica de alguien que ellos habían apoyado con este premio, ¿no? Por supuesto, ese año, o sea, me volví el personaje del 2016 acá en la frontera, pues justamente por la lucha en cáncer de mama, fue bastante lindo. No se crean, o sea, tampoco me reconocen en la calle, o sea, la fama viene y se va, ¿eh? O sea, que la tienes que aprovechar bien y trabajar bien. Aparte de eso, una de las cosas bonitas que me pasaron es que fui invitada a mi programa favorito. Sí, yo sé, tal vez a ustedes no les gusta mucho Marta de Baile, pero yo sí soy fan. Les voy a decir por qué soy fan, porque cuando estaba en Estados Unidos estaba bien depre, o sea, estaba triste, no había muchos podcasts en ese tiempo y estaba sola, entonces, y además,
pues quería trabajar, ¿no? Pero entonces lo que hice fue que escuchaba mucho el podcast de Marta de Baile, que era el único que me llegaba, y pues me volví fan. Entonces, imagínense años después que me va invitando y todo gracias a la fama del premio. Entonces, me invitó a su podcast, la conocí en persona y bueno, pues, o sea, ya sé, hay cosas que salen bonitas, ¿no? Otro tipo de cosas, pues ahí está, para que vean que sí fui, o sea, ahí con Marta de Baile. Aparte de eso, me invitaron esas son de las cosas que me ha gustado de esos eventos, aunque ya he asistido a bastantes. Aquí en Foro Milenio fui a las mujeres que dejan huella, ¿qué tal? Se los juro que soy yo, o sea, tal vez no me reconozcan, pero soy yo. Aquí estoy, si era, ¿ya ven? Entonces, esa fue de las cosas lindas. Yo la verdad no veía tanta televisión y no sabía que era Televisa Milenio hasta después, ¿no? Y lo que yo más disfruté esa vez, les voy a decir que fue mi mamá. Ella es mi mamá y fue tan especial estar participando en un foro y que mi mamá, o sea, fuera una de las invitadas. Tú podías llevar a tus invitados y que estuviera ahí viéndome. Ay, ¿qué les puedo decir? Esas cosas, regalitos de la vida que te da. O sea, que dices, qué bonito poderle dar ese orgullo a tus padres, ¿no? Y bueno, después de eso, pues aquí en Ensenada nosotros tenemos un departamento de comunicación y los chicos que vienen de la UABC también saben, ¿no? O sea, aquí tenemos Televisa Ensenada y pues es algo así como medio rutinario cuando te invitan, así que la tele ya no me da miedo. ¿Qué tal? Unas últimas palabras. ¿Vale la pena ser científico? O sea, les dije que trabajo mucho, que me tengo que estar preocupando un montonal. Les mostré algunas fotos, pero la verdad es que la preocupación ahí sigue, ¿no? Pero ¿vale la pena? Pues por supuesto que vale la pena, ¿no? O sea, yo sé que muchas gentes cuando se gradúan, o sea, tienes planes de ahora sí ya voy a tener vacaciones, ya se terminó la escuela, o ahora sí ya me voy a hacer rico, o ahora sí ya voy a tener familia. Pues déjenme decirles que la verdad es que uno no sabe en qué te depara la vida y tú puedes tener todo, un poquito de todo si te sabes organizar. Lo que sí es que entra la ciencia, o sea, estoy segura de si están aquí hoy y están haciendo su verano científico, es porque sí les gustaría. Déjenme decirles que muchas veces uno se deprime pensando, no, pero es que en México las condiciones con así y lo que fuere, pero yo todavía no me arrepiento, y yo no conozco a nadie de mis profesores, aquellos que aman y que realmente están súper involucrados en ciencia, o sea, que digan, ¿sabes qué? No, o sea, mejor búscate otro tipo de cosas. Lo que sí es que nadie dijo que era fácil. Entonces, no es fácil, ten cuidado con lo que deseas, porque muchas veces tú dices, ay, sí quiero, solamente tengo que intentarlo. Pero acuérdate de esto, ten cuidado con lo que deseas, porque es trabajo, pero trabajo del que tú quieres hacer y tú puedes elegir cosas bonitas. Yo tengo mis propios horarios y por lo general pues estoy de buen humor, o sea, estoy muy sonriente. A veces estoy muy pensativa porque no sé qué tengo que hacer, pero las cosas lindas, pues crear y contribuir a la formación de estudiantes. Ellos son mis estudiantes, bueno, parte de algunos porque he tenido un montón y es bien bonito formarlos, ver cómo van creciendo, contribuir, o sea, es algo que les dije al principio de mi plática que pues soy hecha en México y a súper honra. O sea, yo alguna vez fui esa pequeña que también llegó a hacer una maestría, hacer un doctorado y se convirtió en investigadora, ¿no? Entonces ahora es mi deber regresar todo lo que el país me dio. Entonces aquí estamos jugando nada. Y aparte de eso, pues cuando los ves graduarse, uy, no, ¿qué les puedo decir? Se te sale el corazón completamente, o sea, súper orgullosas de mis estudiantes y de todo aquel que realmente abraza ese tipo de profesión, ¿no? Cosas bonitas, pues la verdad es hay muchas, o sea, dentro de eso hay premios. Los premios, por ejemplo, es, aparte de que haces investigación en el área que te gusta, porque tú puedes elegir el tipo de área a la que te vas a dedicar, pues también viajas y viajas mucho. Por ejemplo, aquí estoy en Francia, aquí estoy en Alemania, o sea, la investigación como la tienes que compartir, pues entonces no, tampoco crean, o sea, tampoco crean que me voy una semana o lo que fuera, ¿no? Sino tú vas, te avientas el congreso todo el día y en los 2 últimos días o el último día ves cómo le haces y conoces todo lo que puedas, pero haz, que eso es lo importante, ¿no? Además, o sea, la verdad es que es inevitable cuando vas a un meeting científico no quedarte embelesado escuchando las pláticas y todo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Así que es algo bastante bonito y que lo recomiendo. Y por último, esto es de lo más bonito que te puede ocurrir. Lo más bonito que te puede ocurrir es que tú estás en un área
de investigación como yo, que estoy en el área de cáncer, y de pronto llegues a incidir en tu comunidad. O sea, por ejemplo, aquí en Ensenada nosotros tenemos varios grupos que trabajan y son sobrevivientes de cáncer. Tenemos Grupo Reto, es uno de los ejemplos. Y el estar con ellos, ver a los pacientes, es algo duro, bastante duro, pero es algo tan bonito el poder con toda la honestidad llegar y decirles que esa es investigación y que esa investigación es para la gente, que es para ellos. O sea, eso en verdad nada te lo da. O sea, esa ha sido mi experiencia y espero que les sirva a ustedes para el siguiente paso. Por último, ¿la receta secreta cuál es? No hay recetas secretas, recuerden, pero sí hay algunas recetas que funcionan a veces. Entonces, a mí me ha funcionado esto y esto recomiendo. O sea, cuando tú quieres emprender en este tipo de carreras científicas, es muy importante tener un buen tutor. Aparte de eso, pues hacer investigación y trabajar un montón, dedicarte realmente a apasionarte a lo que te gusta, tener compromiso, tener planeación, trabajar duro y sobre todo disfrutar. Si tú no disfrutas, o sea, lo lamento mucho, pero aunque sea la mejor investigación, el mejor laboratorio, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Y algo muy importante, tienes que ser proactivo. Tienes que ser proactivo porque muchas veces estamos esperando que el mentor o que el amigo o alguien venga y te lo solucione. Y no, eso no va a ocurrir. Realmente tú tienes que ser proactivo en buscarte oportunidades. Si las tienes, excelente. Y si no, búscalas. Una cosa más, sé valiente. Sé valiente porque acuérdate, miedos siempre van a estar. Y pues con miedo y todo, pero aviéntate. Tú déjate aventar. Y bueno, un día hasta después de otro, uno tras otro, porque poco a poco se va construyendo. Y como dicen, es cliché, pero sigue tu corazón. O sea, nada es mejor que siempre seguir a tu corazón en este tipo de cosas también profesionales, porque todo lo demás, todo el esfuerzo ya lo tenemos y ya está dado por sentado. Entonces nada más nos falta seguir lo que dice nuestro corazón. Y si todo falla, pues tú tranquilo y come chocolate, que poco a poco se van a componer las cosas. Y eso es todo. Eso es todo lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Este es parte de mi grupo de investigación. Pues les digo que soy parte del Departamento de Innovación Biomédica. Formo parte del grupo de cáncer y hueso. Lo comparto también con el doctor Pierrick Fournier, que tiene temas súper hermosos también y somos colaboradores muy estrechos. Entonces, en el departamento, ambos tenemos grupos de investigación diferentes, pero los ponemos juntos para formar este grupo de cáncer y hueso. Y bueno, pues tenemos diferentes colaboradores y diferentes aventuras cada día. Entonces, pues esto es todo. Si gustan hacer más preguntas o estoy aquí todavía un ratito más. Sí, doctora, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas de parte del público. Y bueno, la siguiente pregunta sería del compañero José Arturo García Cortés de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estudiante de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología. Y su pregunta es, en el tratamiento con NPs funcionalizados con FA, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual se tiene pensado retirarlas del organismo una vez realizado el tratamiento terapéutico? Esas son las preguntas del millón. Pero está buenísima. Te voy a decir por qué. O sea, no hay mucha, en este tipo de caracterización usando nanomoléculas, no hay mucha literatura disponible en donde tú puedas encontrar qué les pasa cuando están adentro. O sea, esa es la verdad. O sea, por el tamaño y por el tipo de material que tú estás metiendo, entonces tú esperarías, o sea, que se comporten como cualquier molécula, como una medicina, como un medicamento, ¿no? O sea, entra a circulación, viaja a través de la circulación, en este caso pues se queda en un tiempo en tumores y después eventualmente pues no se puede quedar ahí forever, ¿no? Entonces se elimina. Entonces lo que yo te puedo decir es que, por ejemplo, en el trabajo que nosotros presentamos, en el que les mostré lo que hicimos fue que hicimos un seguimiento de las nanopartículas, o sea, las imágenes que muestro fueron a 24 horas, pero nosotros lo que estuvimos haciendo es qué es lo que está ocurriendo. Entonces diseñas un experimento en donde, por ejemplo, dura 2 días, por ejemplo, y en 2 días, cada 6, 8 horas, estás sacrificando animales y viendo la distribución de esas nanopartículas y a dónde quedaron. Entonces, lo que nosotros pudimos ver es que efectivamente, o sea, después de 24 horas ya no encuentras nanopartículas en los órganos, o ya no hay más acumulación, y la principal vía de eliminación es riñón.
Entonces, en este caso en particular, pues estuvo un poco fácil. La mayoría también, muchas de ellas, pues se eliminan, o sea, se van completamente en sangre, solamente una proporción bastante baja es la que se queda acumulada en los órganos, ¿no? Pero de ahí, antes de terminar esta respuesta, sí quiero decirte que tu pregunta es súper válida por esto, porque no siempre va a ser igual. Y sí depende mucho de qué es lo que tú estás poniendo, sobre todo en este caso que vienen funcionalizadas. Muchas veces, o sea, uno ocupa receptores que son muy abundantes en células. Voy a poner un ejemplo, o que tienen mucha afinidad en hueso, por ejemplo. En hueso hay moléculas como el ácido zoledrónico que es completamente afín. Entonces uno diría, no, pues entonces si yo funcionalizo con esto, ya la hice, porque voy a tener algo súper, súper, súper específico. Pero ¿cuál es el problema? Que después, ¿cómo lo separas? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué se recomienda ahí? Lo que se recomienda ahí es que entre tus colaboradores tengas una persona que sea química. Y esa persona química, antes de estar haciendo ese tipo de recubrimientos, o sea, pruebe realmente en una cinética, o sea, qué tanto se está pegando y qué tanto se está liberando para que después no tengas problemas de acumulación. Una vez que ya está en el organismo, estamos de acuerdo que es más difícil pues el poder caracterizarlo, ¿no? Entonces es recomendable que primero hagas estudios in vitro y ya después te lances in vivo. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el proceso o pasos a seguir para realizar una maestría en CICESE? La pregunta es de Mayra Mejía Sánchez, estudia licenciatura en biomedicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hola Mayra, gracias por la pregunta y gracias a los demás también que no les he agradecido sus preguntas. La verdad es que me encanta que me pregunten, yo les contesto. Mayra, pues resulta que, fíjense que están hablando justamente con la coordinadora de posgrado. Hi. Fíjense que entonces les puedo responder todo lo que quieran y si no lo pueden encontrar en la página del posgrado. Les puedo contar que nosotros tenemos maestría y tenemos doctorado en el programa en ciencias, de ciencias de la vida de nosotros. Y el proceso es, número uno, pues si estás interesado, tienes que planearlo con tiempo. Las convocatorias por lo general salen entre 3 o 4 meses antes de la fecha límite donde tú tienes que aplicar tus papeles. Tienes que planearlo porque se están recibiendo alumnos titulados ya. Entonces, o ya casi que por obtener el título. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo todavía, cartas de pasante, o sea, por ejemplo, que defendiste y te dieron una carta, eso es válido, pero, o sea, no me refiero al título tal cual que tarda un montón en los trámites, ¿no? Pero bueno, el punto es de que si tú puedes ir, presentarte a la convocatoria y no sé, por ejemplo, si entras en agosto, te pueden dar chance un mes de que les lleves ese documento, pero si no lo llevas, bye, o sea, te vas y es algo terrible, porque entonces le estás quitando el lugar a alguien que tal vez pudo haber entrado y que quedaste, ¿no? Entonces, número uno, planearlo. Número dos, tú tienes que tener en CICESE, se requiere TOEFL y se requiere el puntaje del PAEP. En la mayoría de los posgrados es lo que te piden. Para maestría te están pidiendo, me parece que está en 400 el PAEP y 450 el TOEFL. Y en el caso de doctorados, pues 500. Entonces es un poquito más, ¿no? En el caso de ahora con la pandemia, pues no había dónde presentar este tipo de exámenes. Entonces se hizo algo, pues se hizo algo un poco diferente en este caso, pero pues esencialmente estimamos que para la siguiente entrada, porque ahorita ya hubo cierre de convocatoria, ya no va a pasar eso. Así que ya ni se los cuento, porque en realidad, o sea, tú vas a necesitar PAEP, vas a necesitar TOEFL. Aparte de eso, necesitas dos cosas bien importantes. Número uno, necesitas contactarte con el investigador. Somos esos posgrados que cuando tú entras, tú ya tienes que tener un sponsor. ¿Eso qué quiere decir? O sea, tú vas, ves todas las líneas de investigación que te encantan, te comunicas con el investigador, le pides una entrevista, vas y pues hablas, negocias y también le dices por qué quieres estar ahí y esa persona te conoce y va a conocer a muchos más y tú vas a conocer a muchos más porque eso es lo recomendable, que no te quedes solo con una opción. Y después de ahí tienes que pedir una carta o un email en donde esta persona, este investigador se comprometa a ser tu sponsor. ¿Qué quiere decir? Que tiene el espacio suficiente y la infraestructura suficiente, o sea, pues los recursos para poderte tener. Entonces, yo no sé si ustedes saben, pero en la mayoría de los centros, los investigadores tienen límite, o sea, no puedes tener todos los estudiantes que quisieras, porque esto no haría que haya calidad en cuántos estudiantes puedes realmente ver, ¿no? Entonces, se pone límite y entonces
tienes que tomarlo en cuenta. Por eso justamente, nuevamente, el factor tiempo es muy importante, porque si tú llegas a pedir a la mera hora, pues es muy seguro que tu investigador favorito pues ya no tenga espacio para ti, ¿no? Entonces, eso es. Y tercero, o sea, ya les dije PAEP, ya les dije TUEFA, ya les dije el sponsor, y el cuarto es hacer una entrevista. Esta entrevista es diferente. Esta entrevista, una vez que tú ya juntaste todos tus papeles y los enviaste, esa es una entrevista que se te invita. Te invitan a presentarte a la entrevista cuando ven que cumples con todos los requisitos. Entonces te invitan a esa entrevista. Esa entrevista es un poco de nervios. Ah, no es cierto. Lo que ocurre es que es un comité. Es un comité en nuestro posgrado, en tanto maestría como doctorado, tienen 4 áreas. Está el área de microbiología, está el área de biotecnología y bionanociencia. Aparte de eso está biología marina, o biotecnología marina, y aparte de eso ecología de la conservación, muy variadas. Pero entonces hay representantes de cada una de estas 4 áreas y esos conforman un comité, y ese es el comité que te entrevista tanto en maestría como en doctorado. Eso es únicamente para la maestría. Para el doctorado es diferente. Para el doctorado necesitas, aparte de todo eso, necesitas algo que se llama SB, que es un examen de conocimientos básicos en donde redactas un anteproyecto de investigación, lo hablas con tu futuro tutor y aparte de eso vas y lo defiendes. Es un poquito más difícil, pero no es imposible. Mucha gente pasa y es un programa bastante bueno. La maestría está a nivel internacional y el doctorado, que empezó un poco después, o sea, está en vías de... Muchas gracias, doctora. Tenemos otra Sí, pregunta. si me permiten agregar, y eso de estar en el padrón, ahora se llama el Sistema Nacional de Posgrados, ¿no? Les da una beca para poder cubrir la manutención, ¿no? Eso lo agregaría, es para todos los posgrados, ¿no? Que están en este Sistema Nacional de Posgrados. Sí, súper importante. Por eso les digo, o sea, yo sí siempre estudié en posgrados que son del PNPC, es lo que se está refiriendo, y es muy importante porque pues es quien te da la beca. Si está afiliado, quiere decir que es un posgrado que cumple con la calidad necesaria y que tiene derecho pues a tener financiamiento. Nada más que aguas, porque fíjense que cuando pues con los recursos que cada vez son menos, muchas veces se empieza a decir que no te pueden asegurar completamente la beca, y ahí sí tiene uno que tener cuidado por esto. No basta únicamente que seas elegido, sino tienes que ser del top, ¿no? O sea, en cuanto a maestría no creo que haya tanto problema, pero luego sí, o sea, tengo que ser honesta, no nada más es nuestro posgrado, hay muchos como que se oye, se oye así de que no siempre, o sea, siempre, se empiezan a ver ahí la leyenda de que CONACYT quizás no te da beca. No ha pasado, o sea, no ha pasado todavía, pero sí lo quiero aclarar, ¿no? También ahí nada más voy a terminar con esto. Quisiera que supieran qué privilegiados somos. Yo sé que como investigadores y como alumnos y todo, nos quejamos de todo, pero somos privilegiados. O sea, en Estados Unidos no te pagan, o sea, no te pagan por estudiar. O sea, México, imagínense, México con todas sus deficiencias económicas y limitaciones que tenemos, o sea, hay este tipo de programas que nos permiten estudiar, porque hay muchos de nosotros, al menos yo, o sea, yo no hubiera estudiado, o sea, mis papás no tenían como para pagarme todo, entonces, si no hubiera sido por CONACYT, ¿no? Entonces, somos privilegiados, aprovechanlo mientras dure, que ojalá nos dure muchísimo tiempo, pero somos realmente muy, muy privilegiados en tener este tipo de oportunidades. Muchas gracias, doctora. Continuando con la sesión de preguntas, la compañera María José Vargas, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, una compañera. Estoy muy emocionada con su plática porque usted es un ejemplo de que podemos hacer ciencia en México. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que usted ha tenido para ser una investigadora de ese nivel? Muchas gracias por su plática y muchas gracias por ser inspiración para los que vamos empezando. Muchas gracias. Bueno, me hace sentir muy inspirada con ese tipo de palabras. Muchas gracias, les aprecio mucho. ¿Qué ha sido lo más difícil o el tipo de retos? Es que, ¿qué les puedo decir? La verdad es que en cada etapa hay un reto diferente. Esa es la verdad. O sea, cuando estaba en la maestría, el reto más grande era
todos los libros en inglés, eran capítulos y capítulos, y yo no estaba acostumbrada al inglés, entonces ese era el reto más grande y además era la primera vez que estaba sola y ya se dan cuenta, ¿no? O sea, sí soy una persona muy familiar, entonces realmente me costó mucho trabajo la maestría, estar solita en otro lugar, extrañaba mucho mi familia, ¿no? Y ese fue el reto más grande en ese tiempo, pero pues lo pasé. O sea, ahora sí, como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces pasé ese y después ese ya no fue el reto. O sea, después llegué al doctorado. En el doctorado el reto era que salieran los experimentos y que terminara yo para poder terminar mi doctorado, ¿no? Y después mi reto más grande fue el postdoctorado. O sea, terminé ese reto y me fui al postdoctorado y ahí, si yo me sentía triste cuando estaba en la maestría por no sé qué, ahí dices, quítate. O sea, yo no sabía lo que era vivir en otro país, si les digo. O sea, realmente irte de vacaciones es fascinante, qué chido. O sea, yo fui a congresos, fui a un par de congresos y yo decía, ay, sí, qué padre, y todo está súper padre, ¿no? Llegas a vivir ahí y fue bastante duro. Durante el postdoc, la parte más dura, o sea, fueron los primeros meses, así de plano. ¿Por qué? Por mi inglés, mi soledad y también mi inglés, porque mi inglés, aunque todo el tiempo, o sea, yo sí invertía mis becas en tratar de pagarme escuela de inglés porque pues, no fui a escuela bilingüe, entonces me costaba más, ¿no? Entonces fue muy chistoso porque les puedo decir que yo llegué a Estados Unidos y medio entendía y lo peor es que tienen los acentos, dependiendo de la región que vengan los americanos, ay, híjole, o sea, hay unos que no se entienden completamente. Entonces yo nada más sonreía y decía que sí. A todo le decía que sí, ¿no? Pero pues no, a veces no, eso no funcionaba. Recuerdo una anécdota muy chistosa de que por ahí de los 2 meses o algo así, mi jefa me llamó a su oficina y me dijo, te queremos escuchar, así muy polite y muy linda, o sea, me dijo, es que te queremos escuchar, y yo nada más me le quedé viendo así, pues, ¿cómo que te queremos escuchar? Y entonces me percaté que yo no hablaba, o sea, imagínense, con lo blantina que soy, o sea, ya me tienen más de 1 hora y media hablando, y yo no hablaba porque estaba toda intimidada, no quería que mi inglés fuera malo, apenas si entendía todo, entonces fue un shock cultural completo, pero de ese shock cultural completo no me regresé y tampoco tiré la toalla. O sea, la verdad es que después yo estuve en Estados Unidos 6 años y medio. O sea, y mi inglés mejoró muchísimo y también me volví bien valiente, bien valiente porque si mi inglés mejoró muchísimo y ahora imaginen cuando estás en un foro completo, ahí ya no puedes tener miedo, ahí lo que tienes es valor. Con miedo y con todo vas, ¿no? Entonces, ese ha sido el reto más grande. Ahora, por ejemplo, ya como investigadora, ¿cuál es el reto? Financiamiento. El financiamiento es un reto, pero también a veces sí me rebasa, son demasiadas ocupaciones y lo que me mantiene realmente es tener la cabeza fría y de pensar, ¿por qué estoy aquí? Porque me gusta hacer ciencia, porque realmente soy privilegiada, amo mi trabajo. Entonces, eso es lo que me mantiene aquí cuando puedo crear y hacer la diferencia en mis estudiantes o en una plática como estas, ¿no? O sea, el poder darle a alguien un poquito de lo que yo tuve o de mi experiencia, o sea, realmente eso es lo que me hace seguir. Muchas gracias, doctora. Por el momento vamos a seguir con las preguntas del chat y luego pasaremos con las preguntas de los participantes que puedan hacer con voz. La siguiente pregunta, bueno, tenemos antes que nada muchos comentarios que dicen muchas gracias por la ponencia, excelente consejos e impulso para superarnos, excelentes conferencias, muchas gracias por sus consejos, muchas gracias por compartir sus experiencias y consejos, se nota muchísimo su gran calidad humana, felicidades y enhorabuena. Y ahora sí paso a la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Ramón Leiva, estudiante de Medicina de la Universidad de Juárez, Autónoma de Tabasco. Doctora, de antemano agradecerle y felicitarla por su trabajo y estar aquí con nosotros. Mi duda es, ¿por qué es tan difícil tomar un tumor primario y una metástasis si hay algunas diferencias en el tratamiento entre estos dos? Hola Luis, muchas gracias por la pregunta. Sí, fíjense, ese es el reto. O sea, ¿por qué tan difícil? Ese es el punto. Y les voy a decir, ¿cómo lo puedo? O sea, primero voy a decir, ¿por qué es tan difícil tratar el cáncer? Que es un poquito el asunto, ¿no? La cuestión es esta, es muy difícil tratar el cáncer porque tiene diferentes orígenes. O sea, cuando les estuve contando un poquito acerca de los factores que pueden producir el cáncer, entonces podemos pensar
que no solamente es una sola cosa, sino es muchos tipos de factores o causas que pueden determinar que tú tengas cáncer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, todo esto se reduce a nivel molecular, a las mutaciones que se van a acumular en una célula normal y que de pronto llegan a ser de tal manera o a caer en sitios específicos que entonces empiezan a activar el mecanismo de cáncer. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que o bien activan oncogenes, o sea, genes que van a ser productores de cáncer, o bien inactivan genes que son protectores para que no ocurran estos procesos. Entonces es algo así como o lo aumentan o lo detienen de plano, ¿no? Entonces es un estira y afloja en esto que se rompe ese equilibrio y entonces no hay de otra y se establece el cáncer. Entonces la primera cosa es esta, o sea, la primera cosa es que si tiene diversos orígenes, entonces es muy difícil inhibir al cáncer o abatir al cáncer con una sola estrategia terapéutica. Entonces, lo que hacen muchos médicos, no soy médico, pero pues estoy un poquito más cercana, entonces lo que ellos hacen es que utilizan una combinación de estrategias. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando se refieren a un tumor primario, por ahí venía también la pregunta, entonces lo que hacen es que decir, vamos a extirparlo. Entonces cogen, hacen cirugía, remueven ese tipo de tumor, pero después usan algo combinado. Por ejemplo, pueden usar radioterapia, pueden usar quimioterapia para que todas las células que quedaron alrededor, pues entonces poderlas abatir. Aquellas células que esta persona no está viendo, por ejemplo, cuando están tomando, ¿no? Entonces ahí ya hay una combinación de terapias. Esa es una. Ahora, esa es la primera respuesta. La segunda respuesta que también complementa es en dónde se encuentra el tumor. O sea, muchas veces, dependiendo en dónde se encuentra el tumor, hay veces que son tumores primarios que les llaman o tumores que se originan en partes del cuerpo que son accesibles. Cuando es accesible, entonces pues es mucho más fácil poder hacer esta remoción del tumor y complementar con tratamiento. Pero hay veces que no. Hay veces que, por ejemplo, vamos a pasar un tumor en el cerebro. Un tumor en el cerebro, la primera estrategia no va a ser abrir y quitar, ¿no? Porque entonces puedes dañar más que ayudar. Entonces, ahí lo que tú necesitas pues son el uso de quimioterapias o el uso de medicamentos que atraviesen la barrera hematoencefálica y puedan tratar al tumor, ¿no? Entonces, ya es un nivel en donde afecta más el tipo, en dónde está el tumor, ¿no? Ahora, tercero, el tipo de tumor. O sea, hay tumores que son mucho más invasivos que otros. Entonces, un ejemplo, ustedes han escuchado, por ejemplo, cáncer de páncreas. Entonces, el cáncer de páncreas o el cáncer de colon también, por ejemplo, son tipos de cánceres que avanzan muy, muy, muy rápido y pues puede ser devastante el tipo de manifestación que tienen, ¿no? En el paciente. Sin embargo, hay otro tipo de cánceres, por ejemplo, cáncer de mama. O sea, conocemos gente que muchos años desarrolla el cáncer de mama y quizás llega a realizarse una metástasis, pero a través de los años. Entonces es otro factor más que hace difícil el tratamiento. Entonces, esas son las diferencias, o sea, las diferencias que en este momento puedo pensar, o sea, en cuanto a tipo de tratamientos, en cuanto a sitios de tratamientos, al origen del tratamiento y también a las causas que vienen. Entonces, si se dan cuenta, entre todo eso, es cuando ahí te preguntan, pero es que ¿por qué no se ha curado el cáncer? O cuando te preguntan, es muy frecuente la pregunta, ¿y cuándo vamos a tener una cura para el cáncer? No, pues está bien difícil, porque imagínense, también si ustedes buscan definición de cáncer, ustedes van a ver que dice cáncer es un grupo de cánceres, no solamente es una enfermedad, sino es un grupo de enfermedades. Entonces, es una enfermedad que fuera de eso, puedo decirles que sí, los mecanismos son fascinantes completamente, cómo ese tipo de células puede estar interaccionando con otras normales, cómo puede crear sus propios microambientes, cómo puede realmente definirse hacia dónde quiere ir y sobre todo tener el objetivo muy claro de seguir sobreviviendo, ¿no? Ese tipo de cosas sí es súper interesante. Muchas gracias, doctora. Es sin duda un fenómeno que todavía tiene mucho por qué explorarse. Ahora, otra pregunta de la compañera Jennifer Rondero, estudiante de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada. Quisiera saber cuáles son los principales retos que en la actualidad considera se deben seguir puliendo para mejorar el proceso de diagnóstico y tratamiento del cáncer con respecto a su línea de investigación. Muchísimas gracias por compartir su trayectoria, ha sido muy motivadora. Muchas gracias, Jennifer, vecina, por la pregunta. Híjole,
O sea, los retos. Ay, pues hay muchas cosas. Voy a empezar pensando, yo lo que pienso es dos retos principales, en mi opinión. O sea, el reto en dónde está. El reto número uno es a nivel educativo. O sea, a nivel educativo, o sea, se necesita población informada, porque muchas veces uno de los problemas más grandes que ocurren es que el paciente cuando ya llega al diagnóstico de cáncer es porque ya llega en un estado más tardío, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? O sea, no tenemos la cultura de que nosotros nos vamos a checar cada vez para ver cómo estamos, o sea, hacer revisiones periódicas anuales para ver cómo vamos, sino generalmente vamos al doctor cuando ya estamos enfermos. Entonces, ese es un problema bastante grande, o sea, y eso únicamente se resuelve a nivel educativo. Y a nivel educativo, o sea, educación en casa, en la escuela, o sea, nosotros, por ejemplo, ustedes que son universitarios también, ustedes también son parte de la responsabilidad. Si tu familia, o sea, recomendar ese tipo de cosas, hacerlo uno mismo. Muchos de ustedes participan en cosas de divulgación. Ese es el tipo de cosas, o sea, necesitamos población informada y educada, o sea, para poder prevenir. Y ese es uno de los retos que yo veo y pues ha estado por muchos años en nuestro país, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas para irlo cambiando. Ese es número uno. Número dos, pues a nivel económico, ¿no? O sea, a nivel económico también tenemos que reconocer, o sea, que pues a nivel económico quizás tú te quieras ir a checar, pero tal vez no tengas el dinero para hacerlo o los medios para poder pagar ese tipo de estudios. Entonces, realmente, o sea, se deben de reforzar los sistemas públicos pues, los sistemas de salud públicos, porque nuevamente, o sea, somos de los pocos países, o sea, que tiene un seguro social, que tiene un ISSSTE y que es gratuito. Sí, nos quejamos y que está mal y que no sé qué, pero tenemos. O sea, la verdad es que esa es una superventaja. Entonces, se debe de reforzar el poder invertir en ese tipo pues de la educación, la salud pública para mejorar los instrumentación y también al personal y que puedan dar acceso más a la población, ¿no? Eso es a priori los dos retos que yo puedo ver. Después, pues se derivan otros, ¿no? O sea, claro que en cuanto a investigación, que haya más investigación, que haya nuevos medicamentos mucho más específicos, pero estamos de acuerdo que podríamos tener todo eso, pero quizás si esto no puede llegar al público, si no puede llegar a la gente regular, entonces no vale mucho la pena. Un ejemplo de esto, o sea, ahora que la inmunoterapia, o sea, en varios países, o sea, tienen acceso a esto, los tratamientos son tan, pero tan costosos que no hay manera, o sea, no importa que esté en otro país, no importa que esté súper desarrollado, si no puede bajar y realmente aplicarse a la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la manera en que lo veo. Ahora ya finalmente el reto como nosotros, o sea, reto como investigadores, reto como chicos veranitos de la ACM, es realmente hacer tu parte que te corresponde y darle. O sea, yo como investigadora es el olvidarme de todos los problemas que luego pienso, veo, o el cansancio, o lo que fuere, y tener la cabeza abierta para poder generar investigación que realmente pueda contribuir en un futuro, ¿no? O sea, cada quien desde su trinchera, pues aportar, ¿no? Bueno, seguimos teniendo comentarios positivos, doctora. Muchas gracias por darnos inspiración y motivación. Excelente ponencia. Ahora vamos a pasar a los que son las preguntas con voz. Si alguien gusta prender su micrófono, puede hacerlo. María José había levantado la mano. Buenas tardes. Sí, era para pues responderle a la doctora que pues me sentí muy inspirada. Yo soy estudiante de mi último semestre de medicina, entonces de un año para acá me ha gustado mucho la investigación y bueno, yo creo que no soy la única que se ve como ella en un futuro. Entonces, muchas gracias, doctora, es inspiración y bueno, ojalá la vida nos dé la oportunidad de poderla conocer, no solo por la pantalla, pues. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Médico, fíjate que yo pienso, tu carrera es muy importante y te voy a decir por qué. Porque realmente tú estás cerca del paciente y entienden realmente de procesos, ¿no? O sea, tú vives en la vida real. Yo siempre pienso eso, los médicos, ¿no? Son médicos de la vida real, nosotros somos doctores acá de banca, ¿no? Pero hay algo que te quiero decir y fíjate que
en mi opinión, o sea, el trabajo entre un investigador clínico, o sea, un médico y un investigador, o sea, básico, es fundamental. Y es algo que también vale mucho la pena fomentar en el futuro. Porque, por ejemplo, me da la impresión de que muchas veces trabajamos por separado. O sea, ustedes van, lo aplican, nosotros nos hacemos, jugamos en el laboratorio, ¿no? O sea, investigamos en el laboratorio. ¿Qué pasa si estas dos partes se empiezan a comunicar? Si estas dos partes se empiezan a comunicar, realmente hay aplicaciones mucho más directas y enfocadas. Entonces, en Estados Unidos me llamó mucho la atención ese tipo de cosas, porque quien ganaba más, o sea, así de plano en la universidad, a quien le pagaban mucho más, era aquel que era MD, PhD. O sea, era un médico que se había vuelto investigador. ¿Por qué? Porque su mente era un poco diferente en cómo estaba haciendo la aplicación de los proyectos y ellos pensaban que entonces tenían mucho más probabilidades de desarrollar investigación que realmente se tradujera a la clínica mucho más rápido, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención eso de que mi jefa, por ejemplo, bueno, una de las jefas, ella era MD, PhD y veía pacientes, aparte hacía investigación y así ganabas un montón de dinero. O sea, yo veía por los salarios qué tanto lo valoraba el país, ¿no? Aparte de eso, sin embargo, el investigador que no era, o sea, era, también ellos trataban de buscar, por ejemplo, allá tienen la fuente de financiamiento, es el NIH, entonces también había como partidas específicas para fomentar mucho este tipo de uniones entre los investigadores, ¿no? Entonces creo que si tú te gusta la investigación, hay mucho futuro y mucho que hacer de este lado, ¿no? Yo pienso que en un futuro, tal vez en escuelas de medicina también deberían de incluir en sus planes de estudio hacer un poquito de investigación, porque sería una de las maneras entonces de empezarlos a ayudar a abrazar este tipo de temas desde más temprano, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, por el momento Bueno, creo que son compañeros, todas las preguntas. si no tenemos más comentarios, le agradecemos mucho su participación, doctora. En serio que ha sido una conferencia única. No nada más hablarnos de ciencia, sino también de trayectoria para inspirarnos en nuestra labor. Muchas gracias. Les cedemos la palabra, doctor. Tiene su micrófono apagado. Yo solo apuntaría que la doctora Patricia Juárez no solo nos ha hablado de su investigación, sino nos ha dado un panorama muy completo de lo que es el quehacer científico en carne y hueso, ¿no? Muy completo de todas las actividades, de lo que tuvo que hacer, de su trayectoria, de sus conexiones internacionales, sus aportaciones, el trabajo en equipo, multidisciplinario, un tema de mucho interés y una persona que muestra, ¿no?, que los científicos no son como nos los muestran en las caricaturas, ¿no?, o como piensan la familia, ¿no?, los amigos. Es un quehacer, ¿no?, y muy interesante, con muchos retos y que necesita constancia y trabajar bastante. Y en particular, ¿no?, desde el lado del verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias, nos da mucho gusto que este programa haya sido un parteaguas dentro del camino de todo este quehacer. Y les pido, por favor, si los que puedan prender, las que puedan prender micrófono, cámara y los que no virtualmente, le agradezcamos mucho a la doctora Patricia por su conferencia y a Daniel y a Paola por su moderación. Muchas gracias.